Este es Wrocław Audionovelas. La historia y personajes originales pertenecen a sus respectivos autores. Si te gusta este contenido y quieres apoyar para escuchar las sagas completas, visita nuestro Patreon, dejaré los links en la descripción. Gracias por escuchar. Capítulo 26, Vida cotidiana, 1. Vida cotidiana, 1, estaba completamente sola en el helado bosque. En realidad, no estaba literalmente sola. Había animales. Los depredadores del bosque temblaban de miedo a su lado y, por lo tanto, podría decirse que no estaba sola ya que estaba con las bestias. Las bestias demoníacas que solían ser el objetivo del miedo ahora estaban asustadas por ella. Por alguna razón desconocida o debido a un cambio en los valores, ese miedo inexplicable la hacía sentir bastante satisfecha. Su sed abrasadora y el frío helador la animaban a beber su sangre, pero la sed nunca desapareció y su corazón seguía frío. Veo. Mi corazón y mis venas ya no laten. Fue entonces cuando el chico vino a buscarla. Con toda una tripulación, probablemente estaba aquí para someterla. Correcto. Era un giro natural de los acontecimientos. La pequeña fracción de racionalidad que quedaba en su mente le permitía predecir el resultado de su vida como un animal. Está bien. Puedes ir despacio. La mano que la tocaba en la espalda era suave, y las pieles que se tocaban transmitían calor a su cuerpo. Su racionalidad, que había estado flotando a la deriva, se asentó de nuevo en su cuerpo tras el torrente de emociones. Está bien. Está bien. Finalmente, cuando logró eliminar los instintos bestiales y recuperar su humanidad, lo siento. Lo siento. Perdón. Las únicas palabras que pudo forzar a salir de su boca fueron las de una disculpa. ¿Tengo siquiera el derecho de pedir perdón? ¿Estaba bien Isabelle? ¿Y el Junior? Como una chica que amaba a las personas más que a nada, su conciencia y el sentido de culpa la carcomían la mente con cada día. ¿Qué pasaba? Sin retaliar contra el hechizo restrictivo de la señora Josephine, Marie se encerró al otro lado de las rejas de hierro. Cuando el chico la visitó en la prisión, ella estaba psicológicamente empobrecida, aunque no lo mostrara por fuera. ¿Qué pasaría si me volviera loco otra vez? No habrá vuelta atrás si termino matando a personas. María aún podía recordar su propio yo cuando había sido impulsada por sus instintos a anhelar constantemente sangre. Los recuerdos de su racionalidad siendo expulsada y la separación de su mente y cuerpo aún le daban escalofríos. Era una bestia, un monstruo, y un demonio. Era la enemiga de la humanidad que podría comenzar a codiciar sangre de repente. ¿Se le permitía a alguien como ella actuar como una persona normal? Señor Marie. Eres una buena persona. Eres amable y eres bonita. De todos modos, lo que quiero decir es que deseo un final feliz para ti si es posible. Así que, quiero que Marie Dunarev sea feliz. Recuperó su estado mental habitual en un abrir y cerrar de ojos. Sus palabras inmediatamente hicieron volar por la ventana todas sus preocupaciones. Las palabras que dijo mientras se rascaba tímidamente las mejillas temblorosas sonaban más sinceras y earnest que cualquier otra cosa que había escuchado en toda su vida. Y porque recordó la devoción del chico de arriesgar su cuerpo para salvarla a ella, que se había convertido en un monstruo. Marie sabía que esos recuerdos estarían grabados para siempre en su mente hasta el final de su vida. ¿Cómo podría olvidarlo? ¿Cómo podría olvidar ese momento intenso y apasionado, y la sincera buena voluntad y dedicación del chico? Él fue quien calentó sus venas frías y permitió que su corazón tranquilo comenzara a latir de nuevo. Señor Marie. Eres una buena persona. Eres amable y eres bonita. Está bien. Puedes desacelerar. En un ataque, pateó la manta fuera de su cuerpo. Las frías gotas de la noche no eran suficientes para enfriar el calor que impregnaba su cuerpo en la oscuridad de la noche. En general, no había tantas lecciones en la Academia Merkava. Sin embargo, había comparativamente muchas más clases para estudiantes de primer año, probablemente porque había muchas habilidades fundamentales y esenciales como contabilidad, campamento y conferencias sobre lectura de mapas que se impartían durante el primer año. Oye. Mira esto. Estábamos en medio de una lección doméstica, después de aprender a coser ropa rasgada en la lección anterior, ahora estábamos trabajando en crear raciones para tener durante una misión.
¿Qué haces? Pu. Jaeger. Tú, Kukuk. ¿Qué es? Oh, maldición. Eso es una locura. Uk, eso es asqueroso. Los chicos son realmente, no vengas aquí. No es gracioso. En medio de las reacciones mixtas del público masculino y femenino, Jaeger parecía orgulloso de su creación. En el centro de 2 bolas de carne picada que podrías tragar de una vez había un gran hongo que era fácil de encontrar en las montañas. Esa era la interpretación de Jaeger sobre la ración. ¿Cómo se ve, Corinne? ¿No tienes ganas de comerlo? Parece algo que a ese maldito Park le encantaría. ¿Quién es ese? Solo un tipo estúpido por ahí. De todos modos, deberías hacer eso cuando puedas. Cuando seas viejo, ni siquiera podrás hacer chistes así aunque quieras. Porque podría ser marginado en un instante. Bueno, dejando de lado si Jaeger iba a ser marginado o no, parecía que su vida amorosa en la academia acababa de volverse imposible. En serio. Solo cosas de chicos, no hablemos con él. Sí. Aún Jaeger parecía confundido después de percibir las reacciones de las estudiantes que representaban aproximadamente la mitad del departamento de caballería y del departamento de magia, pero ya era demasiado tarde. Kakorin, por favor, no vengas aquí. No somos tan cercanos, ¿verdad? Mielle, ¿es eso un pastel de libra? Tiene muchas calorías, así que creo que es una gran elección. Corridin, eres un traidor, ¿de qué estaba hablando? Por supuesto que tenías que ir con las chicas en las clases de teoría para obtener buenas calificaciones. Se ve genial, ¿puedo probar un bocado? Debe ser difícil tener un amigo así. Aquí tienes. Oh, eso es refrescante. Será aún más increíble con té. ¿No crees que será tedioso hervirte todo el tiempo cuando estemos afuera? No necesariamente. Las bolsas de té son pequeñas y ligeras, y es difícil tener acceso a agua fresca afuera, así que hervir el agua para hacer té es una buena manera de filtrar el agua. ¡Wow! Gracias por decírmelo, ¿quieres otro bocado? Estaré encantado. Oh, esto es realmente increíble. Mielle, creo que incluso podrías manejar una panadería. Ahora eso es definitivamente una exageración. Jaja, regresé a mi asiento después de charlar con algunas de las chicas y probar sus cosas cuando Lark se acercó a mí. Lark estaba haciendo salmón ahumado y, por lo tanto, estaba tardando un buen tiempo. Corinne, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo las papas tan delgadas? Esto es lo que llamo la tecnología de vanguardia de las raciones, una revolución. ¿De qué estás hablando? Presioné los trozos de papa hervida con un rodillo caliente y los hice tan delgados como papel. Ya había 20 hojas de ellos. Con un poco de agua y un poco de agitación, estas hojas delgadas de papa podían convertirse en puré de papa, y también podían hacerse como hash browns después de freírlas con un poco de aceite. Podías llevar prácticamente una cantidad infinita de papas y continuabas presionándolas, por lo que era una ración popular durante la Segunda Guerra Mundial. Se convertiría en un plato adecuado con un ingrediente lujoso como crema o leche, pero el objetivo principal de esto era llenar tu estómago, por lo que necesitaba un compromiso. Solía llevar muchas de estas cuando salíamos en una misión larga. Definitivamente no esperaba que usaras papas así, ¿era por eso que calentaste el rodillo? La profesora Lulara de Estudios Alquímicos, que estaba a cargo de esta lección, miró mi producto con una expresión intrigada en su rostro. Pensar que harías un alimento conservante así sin siquiera usar magia. Estoy seguro de que el departamento de caballeros adoraría esta idea. Estudiante Corinne. Te daré puntos de mérito por eso, bien hecho. Wow. Gracias. Si estás de acuerdo, incluso querría consultar con el departamento y ver si hay posibilidad de que esto se use en el mundo práctico. Entonces, por favor, llámalo Papa Corinne más tarde. Por cierto, en la iteración anterior se llamaba Papa Park-Sue. Ese hijo de puta fue mi idea y, sin embargo, cuando me di cuenta, había algo llamado Papa Park-Sue, añadido en medio de las raciones estándar del ejército y los guardianes. ¿Y el estudiante Jaeger? Obtienes puntos de demérito por mala conducta. Weck. Lo siento. Con eso, Jaeger ahora tenía 3 puntos de demérito.
Comenzando desde -5, tendría que empezar a limpiar el campus y cosas así, y ahora estaba bastante cerca de eso. Amigo, ¿escuchaste eso? ¿Qué es? Conoces a la Senior Marie, la que más destaca del departamento de magia de segundo año, ¿verdad? ¿O, te refieres a la Senior Pedero? Escuché esto de un compañero de segundo año, pero aparentemente han terminado con su inspección. ¿De verdad, está realmente a salvo? ¿Quién sabe? Según el presidente, sí. Ya había pasado una semana desde el incidente de Marie. La noticia de que Marie había despertado como un semi-humano se había divulgado poco después, y todo estaba literalmente en un caos total. En realidad, despertar como un semi-humano no era raro en este mundo, porque las moléculas demoníacas podían ser provocadas por cualquier cosa que existiera. Había bastantes de ellos, e incluso había áreas residenciales dedicadas a los semi-humanos. El problema, sin embargo, era que concernía a la prodigio del departamento de magia de segundo año, Marie, y otro hecho notable era que la genio había despertado como uno de los semi-humanos más peligrosos, los vampiros. En el primer día, hubo respuestas mixtas de los estudiantes. ¿No deberíamos echarla? Es aterrador. ¿Cómo podemos ir a la misma academia que un semi-humano? Sin embargo, sus argumentos fueron rechazados en un instante debido a la existencia de Hua Ran, un estudiante de primer año semi-humana. Dejando de lado el posible riesgo que representaba Hua Ran, ella actualmente se trasladaba a la academia sin crear ningún problema, por lo que la amenaza de los semi-humanos no era algo que se sintiera tan realista. Una semana después del anuncio de que María había despertado como vampiro, después de todo tipo de quejas y consultas del reino, la Torre de Magos, la Vieja Fe, la Nueva Fe, la Alianza de Guardianes y otros lugares, y después de que innumerables profesores del Departamento de Magia la revisaran basándose en innumerables libros que hablaban de las características de un vampiro, finalmente se consideró que María estaba a salvo. A partir de ayer, se anunció que Marie estaba completamente a salvo, y también se anunció que ingresaría a un dormitorio especial bajo la supervisión personal de la profesora Senior Josephine. Debido a eso, Marie había estado naturalmente en el centro de cada conversación en el campus durante los últimos días, y eso no era diferente para uno de los personales relacionados, Jaeger. Hoy. Esa Senior demoníaca, quiero decir, la Senior Marie saldrá hoy, ¿verdad? Creo que sí. Y ni se te ocurra llamarla, demonio, o algo así frente a los seniors de segundo año. Te golpearán hasta matarte. Achem. Jaeger no parecía seguro de poder contener su charlatanería. Todo listo. Oh Corín. Eres bastante bueno cocinando, ¿no? Ese puré de papa se ve bien. Parece que tienes mucho. ¿Te importaría que probara un poco? Solo espera. Déjame empacar un poco primero. El puré de papa que se hizo con el resto de las hojas de papa estaba bastante decente. Después de empacar un poco, comí el resto con los otros chicos, lo que marcó un final exitoso para la lección doméstica. Lo siento, Isabelle. Yo. Lo siento mucho. No. Te digo que está bien. En la puerta trasera del edificio central de conferencias, Isabelle comenzaba a sentirse cansada por las constantes disculpas exageradas de su amiga. En el primer día de la transformación de Marie en vampiro, Isabelle había sido atacada y había estado inconsciente durante mucho tiempo. Que le succionaran la sangre no fue en absoluto una buena experiencia, pero Isabelle tenía su propia cuota de experiencia en combate como estudiante de segundo año del departamento de magia. Estaba bastante acostumbrada a estar expuesta a peleas y pérdidas de sangre. Marie era más importante que eso. Cuando Isabel corrió hacia ella después de escuchar la noticia y llamó su nombre mientras jadeaba por aire, lo que recibió a cambio fue a Marie retrocediendo con miedo. Marie estaba llorando en ese momento, ¿verdad? ¿Qué tan aterrador habría sido para ella? ¿Qué tan confuso habría sido todo? Isabelle era tan empática como una persona podría ser cuando se trataba de cosas relacionadas con Marie, quien había sido su compañera de cuarto desde su primer año en la academia. Ella escuchó cómo los vampiros, al despertar por primera vez, suelen ser arrastrados por su intenso impulso de chupar sangre. Isabelle estaba muy orgullosa de cómo María había podido detenerse a mitad de camino y recuperar la cordura. Lo siento, pensé en cómo debería disculparme, pero no hay nada que pueda hacer, esto es lo único que puedo hacer para pedir tu perdón.
Está bien, es normal que cosas como esta a veces sucedan en la vida. Como era de esperar de la amiga de Marie, tenía una perspectiva brillante y optimista. Por eso había aceptado de inmediato la oferta del presidente Eriu y de la señora Josephine, quienes le pidieron que no mencionara el hecho de que su sangre había sido succionada por Marie por el bien de Marie. A pesar de que prometieron darle un regalo significativo como compensación, Isabelle se negó rotundamente. Su creencia era que la compensación era innecesaria al proteger a un amigo. Ahora que María había recuperado su sentido de sí misma y tenía más que suficientes verificaciones de los profesores del departamento de magia, no debería haber necesidad de mencionar este tema nuevamente. Pronto irás al dormitorio especial, ¿verdad? NNN. Solo por si acaso. Marie. Todos seguirán siendo tus amigos, y yo también. ¿Todavía me consideras tu amiga? Por supuesto. Pero, Isabelle acarició a Marie, quien estaba sumida en su sentimiento de culpa. Gracias, Isabelle. María apoyó su pequeño y adorable cuerpo en el pecho de Isabelle. A los ojos de Isabelle, Marie seguía viéndose adorable y linda incluso cuando estaba sombría por la culpa. Sintiendo que eran personajes de un drama juvenil, Isabelle estaba muy contenta con el satisfactorio giro de los acontecimientos. Era lo suficientemente abierta como para ignorar la experiencia de que le estaban succionando la sangre. Oh, ahí estás. Fue cuando estaba saboreando el abrazo de Marie que una voz aparentemente insolente y arrogante, pero alegre resonó. ¿Corinne? La voz de Marie se dirigió más allá de sus hombros. Cuando Isabel giró su mirada rígidamente hacia atrás, vio a un chico que daba una impresión salvaje. Lo había visto antes. Era el estudiante de primer año con el que ese estúpido Kane se había peleado sin razón, era un sujeto de precaución en el que María había estado muy interesada estos días. ¿Ve por qué estás aquí? Marie preguntó mientras sus pupilas doradas brillaban y parpadeaban alegremente, en contraste con la mirada sombría de antes. Durante su pregunta, saltó del abrazo de Isabelle y se acercó a él dando saltitos. Lo único que Isabelle podía hacer era ver a la chica correr hacia adelante con prisa. Te ves saludable. Ha pasado un tiempo. ¿De verdad? Nos vimos hace 2 días, ¿no? ¿Qué? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué María estaba hablando alegremente con ese estudiante de primer año que conoció hace 2 días, en lugar de conmigo, su amiga a la que no había visto en una semana? Más importante aún, ¿se les permitía a los estudiantes normales visitarla hace 2 días? Parecían bastante cercanos también, ¿no? ¿Por qué ese estudiante de primer año estaba hablando de manera casual con Marie, a quien todos los estudiantes de segundo año estaban deseando hablar? Aquí. Felicitaciones por tu alta. Wow, puré de papas, es mi favorito. Tómalo cuando tengas hambre, y este aquí también es para ti. ¿Tofu? Se le da a las personas que salen de prisión con la esperanza de que vivan una vida pura de ahora en adelante. 1 TLN, cuando las personas son liberadas de prisión, sus amigos o familiares traen tofu. Es blanco y simboliza pureza. La regla común es comerlo crudo sin condimentos ni salsas, porque agregar especias u otros ingredientes arruina el significado simbólico de tener un tofu blanco. Bueno, es solo una cultura oriental. Wow, Corinne, eres tan inteligente. Marie se zambulló sin dudar en el tofu blanco y sin sazonar. Luego, sonrió brillantemente con las mejillas hinchadas sin siquiera tragar el tofu que tenía en la boca. Mirándola con una expresión facial que no era muy diferente de la de Isabelle estaba el chico de primer año. ¿Por qué no te tomas tu tiempo? Ve más despacio. At. Como si esas palabras se superpusieran a algo del pasado, Marie reaccionó como una muñeca rota. Sus mejillas estaban profundamente sonrojadas mientras retrocedía varios pasos y se escondía inmediatamente detrás de la espalda de Isabelle. Nada, quiero decir, gracias por el tofu, es genial. En realidad, necesito ir a algún lugar con Isabelle. Marie balbuceó tonterías mientras inventaba cosas que ni siquiera habían decidido. Era bueno que Marie hubiera regresado a ella, pero Isabelle no pudo evitar notar el significado detrás de la mirada de Marie. Hasta luego, gracias, estoy un poco ocupada. Al decir eso, Marie parecía decidida a enviar a Corinne lejos y, sin embargo, estaba constantemente echando un vistazo a su cara.
¿Estás ocupado? Bueno, eso es desafortunado. Cuídate y nos vemos la próxima vez. Ad. NN. Está bien. Isabelle no se perdió la mirada de arrepentimiento que pasó por sus ojos. Esto no puede ser. Los instintos de Isabelle le advirtieron que esto era eso. No tenía idea de cómo ese estudiante de primer año pudo engañar a esta encantadora y adorable estudiante de mayor rendimiento del segundo año del departamento de magia, pero la animosidad que surgió dentro de ella por la sensación de traición que recibió de Marie estaba, en cambio, dirigida hacia el hombre. Él parecía un lobo y un chico malo que habría hecho llorar a innumerables chicas. En sus ojos, su apariencia salvaje de repente parecía la de un delincuente, su cuerpo musculoso se veía como el de un matón salvaje del departamento de caballería, y sus acciones despreocupadas y consideradas como las de un playboy con mucha experiencia. Isabelle miró a su amiga con pena, pero sin entender el mensaje implícito en su mirada, Marie simplemente lamentó con arrepentimiento. Hasta luego. Había tantas cosas que Isabelle quería decir después de ver a Marie forzar tímidamente sus palabras de despedida después de que el chico se había ido, pero se tragó la mayoría de ellas. Marie. ¿Por qué? Los hombres son todos lobos. Ten cuidado. ¿Entonces Corinne también es un lobo? Vaya. ¿Es a quién pensaste de inmediato? Ni siquiera vas a intentar. ¿Ocultarlo? Lobo. Ese es un animal genial. El consejo que Isabelle dio por miedo a que esta inocente y desprevenida chica pudiera cometer un error terminó provocando una reacción completamente diferente a su intención. Escuché que el dormitorio especial al que iría Marie sería un edificio que tenía una apariencia mixta de los continentes occidental y oriental. Probablemente iba a ser el mismo dormitorio en el que estaba Juarran. Solo podía esperar que Marie estuviera bien en el dormitorio especial lejos de sus amigos, y que tuviera una buena relación con la única otra persona que viviría allí con ella. Mis estadísticas tuvieron un aumento explosivo después de resolver el incidente de Marie. 100 puntos, eso era lo mismo que subir de nivel 20 veces. También gané 15 puntos a través de varias misiones durante el fin de semana, y eso sumó un total de 115 puntos. Además, tanto el rango de aura como el rango de mana subieron un nivel. Aunque la distribución equitativa de estadísticas significaba que mis estadísticas no se distribuirían de manera eficiente, la cantidad total de ganancia de estadísticas era suficiente para hacer que mi cuerpo fuera incomparablemente diferente de antes. Ahora, con esto, mi físico estaba en un nivel aceptable. Siempre que aumentara mi rango de aura y consumiera las mandrágoras que estaban creciendo bien, debería poder usar el sexto estilo antes de la pelea contra el jefe final del segundo arco. Considerando que solo podía usar el sexto estilo cerca del final de la iteración anterior, era una velocidad de crecimiento ridícula. En el próximo segundo arco, mi fuerza individual también se volvería extremadamente importante, así que tenía que alcanzar el nivel suficiente lo antes posible. Tengo mandrágoras. Solo pensar en los 3 hermanos mandrágora que deberían estar creciendo bien en el dormitorio me hacía latir el corazón. Eso debería ser suficiente. Las preocupaciones son el asesino de la ciudad de la niebla y el rey de la montaña de hierro, así como lidiar con ese traidor. El asesino, John Doe, era una clave que me vincularía a Lonia Arden. Será a través de este evento que Alicia crecerá hacia el modo verdadera Alicia. Alicia Arden era el personaje clave de la historia del segundo arco. Necesitaba aprender la severancia de dominio y derrotar al jefe final del segundo arco, rey de la montaña de hierro, con la ayuda del maestro de espadas Lunia Arden. Y como tenía que lidiar con ese tipo molesto por mi cuenta, tenía que ahorrar mi fuerza tanto como fuera posible durante la lucha contra el rey de la montaña de hierro. Bueno, todavía había algo de tiempo hasta que esto sucediera. El incidente del asesino de la ciudad de la niebla, que había actuado como el catalizador que despertó a Marie en la historia original, ni siquiera había ocurrido aún. Sin embargo, existía la posibilidad de que los eventos ocurrieran antes de lo programado, como lo que sucedió recientemente, así que tenía que prepararme lo más posible con anticipación. ¿Qué está haciendo Alicia estos días? Solía venir a las salas de entrenamiento unas pocas veces en los primeros días, pero en estos días ni siquiera podía ver su sombra.
Ese talentoso pero débil de mente y sin entrenamiento genio, ¿cuándo empezaría exactamente a manejar su espada correctamente? Porque conocía sus talentos y sus circunstancias, simplemente esperé por el momento. Notas al pie. 1 TLN, cuando las personas son liberadas de la prisión, sus amigos o familiares traen tofu. Es blanco y simboliza pureza. La regla común es comerlo crudo sin ningún condimento o salsa, porque agregar especias u otros ingredientes arruina el significado simbólico de tener un tofu blanco. Capítulo 27, Vida cotidiana, 2. Vida cotidiana, 2. Era abril, había pasado aproximadamente un mes desde la admisión en la Academia Merkabah. Alicia Arden estaba disfrutando de la mejor época de su vida. Aunque las lecciones para los estudiantes de primer año eran un poco complejas en la Academia Merkabah, eso no era nada en comparación con los horarios de entrenamiento de Arden, la renombrada casa de esgrima. Aquí, no tenía que balancear su espada 10.000 veces al día, hacer que otros revisaran constantemente su técnica de esgrima, o tener que duelar con hermanos y hermanas del dojo que eran feroces y sudorosos. Lo más importante es que no tenía que encontrarse con su hermana mayor que ocasionalmente regresaba a casa. Todo lo que tenía que hacer era escuchar algunas de las materias obligatorias, comer y hacer un poco de ejercicio ligero para mantener su peso bajo control y divertirse con sus nuevos amigos. Como descendiente directa de la renombrada Casa Arden, estaba en la cima de la jerarquía del campus y era un objetivo de admiración. Le resultaba extremadamente fácil hacer amigos. Correcto. Alicia Arden era por naturaleza perezosa, carecía del deseo de mejorar y no tenía preocupaciones profundas sobre la esgrima. Sus talentos como espadachina eran sin precedentes, pero su mentalidad era la de una estudiante que no alcanzaba su máximo potencial. Esa era Alicia Arden. Mañana es fin de semana, así que hagamos algunas misiones y demos un paseo por la ciudad. ¿A dónde vas? Ujik. Alicia se sobresaltó por la voz que de repente resonó desde atrás. Señor Cacorin. No has venido a las salas de entrenamiento estos días, ¿verdad? Oh, eso es, porque tengo demasiadas cosas que hacer estos días. Hay tareas y, también tengo que tomar misiones. Punto. Al ver la expresión de desinterés en su rostro, Alicia se sintió bastante culpable sin razón. Después de menospreciarlo inconscientemente por ser un caballero de grado 5 y darse cuenta de que no era alguien con quien jugar, Corin se convirtió en una persona difícil de tratar para Alicia. Cuando estaba frente a él, sentía que su pereza, falta de práctica y dependencia excesiva de sus talentos estaban siendo expuestas. La nieta del emperador de la espada, Alicia Arden, la verdadera cara del genio que adquirió una licencia de guardián caballero de grado 2 a una edad temprana, estaba en plena exhibición cada vez que estaba con él. Ella consideraba que su capacidad para superar sus talentos era asombrosa y también fue con él algunas veces cuando él le preguntó si quería entrenar juntos en las salas de entrenamiento, pero es un maníaco, sus métodos de entrenamiento son demasiado inhumanos. Corin Lorca enfatizaba mucho la importancia de entrenar los fundamentos. Apuntar, cortar y bloquear. A diferencia de los otros caballeros de su edad que estaban inmersos en movimientos mortales, él era alguien que daba gran importancia a la estabilidad de las habilidades fundamentales. Su punto era que tenías que entrenar lo básico antes que nada. Escuchar eso de alguien que era físicamente mucho más débil que ella era un poco extraño, pero verlo volverse cada vez más fuerte en solo unos días le hizo darse cuenta aún más de lo perezosa que era. Pero aún así, era demasiado molesto. No había forma de que fuera divertido estar atrapado en las salas de entrenamiento inmediatamente después de que terminaran las lecciones. Incluso sus amigos como Jaeger y Lark no parecían capaces de seguir el ritmo de su rutina maníaca e increíble. A veces, incluso otros compañeros como el aterrador exmercenario, el druida con una atmósfera misteriosa y el usuario de golems, que parecía un poco demasiado sombrío para entablar una conversación, se unían a la rutina de entrenamiento de Corin. ¿Qué era lo que tenía esta persona que atraía a tantas otras? Bueno, no tengo planes de arrastrar a una persona que no quiera hacerlo. Vas a tomar una misión el fin de semana, ¿verdad? Ah, sí. Hay una misión de patrullaje y una misión de guardaespaldas, así que ambas eran misiones simples con poco peligro. Era de esperar de Alicia, que quería evitar misiones tediosas y agotadoras. ¿Todavía te falta dinero? ¿Perdón?
En realidad, recientemente compré algo de ropa. Ahora que podía adornarse con ropa mundana que ni siquiera había podido soñar cuando estaba en su casa, se había pasado un poco y su bolso se estaba quedando sin dinero. Estos días, solo tenía la opción de comer en la cafetería de la academia. Conozco una misión que paga bastante bien, ¿quieres formar un grupo? ¿Cuánto? 2 monedas de oro por cabeza. La dificultad es alrededor de grado 2. Iré. La razón por la que no podía simplemente huir de este chico, que era un poco difícil de tratar, era porque tendía a dar información valiosa como esta. Si no fuera por su maníaca rutina de entrenamiento, Alicia habría estado encantada de ver a este chico cada vez. Partiremos en algún momento de la próxima semana, así que ahorra algo de dinero este fin de semana. Comprar comida y pedir cosas como tiendas de campaña costará dinero. Sí, Sr. Corin. Mientras se sentía un poco contenta de que el chico ya no le estaba pidiendo que fueran juntos a las salas de entrenamiento, Alicia le dijo adiós. Mi rutina diaria era bastante simple y desoladora. Era lección, almuerzo, lección, salas de entrenamiento, cena y salas de entrenamiento. Aunque estábamos en una academia de guardianes, admito que mi horario era más desafiante que el promedio. Sin embargo, tenía que volverme más fuerte. Aunque logré salvar a Marie, eso fue solo la punta del iceberg. El escenario seguiría lanzándome pruebas desafiantes. Reunir compañeros para enfrentar esas pruebas era muy importante, pero uno de los miembros clave del grupo, Alicia Arden, era más perezosa y más una chica normal de lo que esperaba. Sin embargo, era comprensible porque ella había sido una estudiante normal hasta hace poco, y mucho menos una candidata a sucesora. Alicia no era el tipo de persona que siguiera adelante solo porque yo la estimulaba o la empujaba a hacerlo. Solo había una persona en el mundo que podía motivarla, su hermana mayor, a quien Alicia temía y admiraba. Solo con el impulso de su hermana, Alicia admitiría su verdadera naturaleza y sus talentos. Ya es hora de que llegue a esta ciudad. La forma más rápida de ver a Lonia Arden sin desencadenar el evento de muerte de Alicia Arden era en una misión de emergencia que surgió en medio de una misión de patrullaje. Aún quedaba algo de tiempo hasta ese momento, así que tenía que hacer lo que pudiera hasta entonces. Un jugador normal usaría la ventana del sistema para hacer varias cosas y ser introducido a cómo funcionaba la elaboración en este marco de tiempo. El parque habría recorrido toda la ciudad buscando piezas ocultas. Pero en cuanto a mí, no podía crear porque no tenía la ventana del sistema y obtener las piezas ocultas también era bastante incierto. La mayoría de ellas eran bastante inútiles por el momento y no tenía uso para ellas. Los 6 caminos de la lanza estaban acompañados por los niveles de iluminación adecuados a medida que uno avanzaba por las habilidades derivadas. Comparado con los estilos simples, eran más complicados y difíciles. Eran difíciles de aprender, así que ni siquiera pude dominar la mitad de ellos en la iteración anterior. En el juego, esas habilidades, ataques y hechizos se podían usar simplemente presionando Q, W, E y R, y el jugador podía leer los nombres de las habilidades para usarlas, pero eso no se aplicaba a mí. Para dominar las técnicas de este mundo que ni siquiera me molesté en recordar cuando estaba ocupado jugando el juego, tenía que concentrarme e imaginar enormemente. No eran habilidades simples que pudiera aprender al cumplir con los requisitos de nivel y asignar puntos de habilidad. Porque no era el jugador, no podía usar una amplia gama de artes marciales y magia, y solo había una cosa que podía hacer: imaginar, concentrarme y ejecutar. Serpiente ominosa. Una puñalada deslumbrante, una serpiente ominosa que se deslizó y engañó los ojos del enemigo. Serpiente ominosa, artes secretas, marcha distorsionada. Una puñalada que bloqueó los caminos del enemigo con la ayuda de aura. Los restos de aura dejados por las huellas de la puñalada perturbarían la visión del enemigo y tomarían control del área. En completa oscuridad, lo único que podía percibir era lo que estaba al otro lado del velo de oscuridad, el espacio detenido que incluso podría considerarse la brecha entre dimensiones. Fijé mi postura y apuñalé hacia adelante con la lanza. Fue la apuñalada más rápida y el movimiento oculto más fuerte de la serpiente ominosa. Serpiente ominosa, artes extremas, serpiente que se eleva, cabeza erguida. Del dragón venenoso. ¡Pan! Un golpe corto pero pesado llenó la sala de entrenamiento. ¿Fue eso un éxito? ¡Guau! Aplausos,
aplausos, aplausos. Había una silla dentro de la sala de entrenamiento, en la que estaba una chica brillante aplaudiendo con admiración. Ella era la maga de cabello color agua que a menudo venía de visita. Eso es increíble, Corinne. ¿Viste eso? Fue súper rápido. Así que fue un fracaso. ¿NN? Marie inclinó la cabeza con una expresión de confusión en su rostro. El hecho de que ella pudiera ver la estocada más rápida significaba que había sido un fracaso. Porque el verdadero Rerenhal del dragón venenoso no estaba simplemente en el ámbito de ser rápido. Aceleraste 2 veces en medio, ¿verdad? Oh. ¿Tú también lo viste? Aunque fallé al usar la habilidad dentro del dominio, aún alcanzó los límites del dominio. Debería haber causado una ilusión de la dimensión del tiempo siendo distorsionada, así que, ¿cómo demonios lo vio? Ella despertó como un vampiro, pero eso seguía siendo muy impresionante. Señora Marie, ¿realmente no tienes planes de aprender a usar espadas o lanzas? Mis ojos me decían que Marie también tendría gran éxito como caballero. Era de esperar de una chica con las habilidades físicas de un personaje jefe. Puedo usar asadas y hoces, pero no espadas. Verás, en realidad intenté ir a un dojo cuando era joven, era ella el tipo que no tenía talento para entender las artes marciales, a pesar de tener habilidades físicas impresionantes. Pero eso fue cuando eras joven, ¿verdad? Si intentas de manera constante entonces, no. Olvídalo. Probablemente sea mejor concentrarse en una sola cosa. Ese estúpido Park era el ejemplo principal. Aprendió todo tipo de hechizos y artes secretas, pero tenía demasiadas habilidades para hacer un uso adecuado de ellas. No importa cuán glotón fuera uno, había un límite a cuánto podían digerir. En lugar de hacer un trabajo descuidado al aprender todo, generalmente era mejor concentrarse en una sola cosa. ¿Cómo va tu práctica de magia estos días? Estoy aprendiendo de la profesora Josephine. Una lección individual de la bruja dimensional, Lady Josephine. Marie se había conseguido una gran maestra, así que debería poder aprender a controlar sus habilidades muy pronto. Una vez más, me di cuenta de que algo que no pudimos intentar en la iteración anterior debido a que ella no pudo recuperar su racionalidad hasta el final había cambiado debido a mis decisiones. ¿Quieres papas? Marie sacó sándwiches y empanadas de carne, así como papas al vapor que debieron haberle tomado mucho tiempo preparar. No es mucho, pero ahí tienes. ¿Cómo no era esto mucho? En cualquier caso, comencé a tener la extravagante comida mientras Marie empezaba a echar un vistazo a la venda alrededor de mi mano derecha. Mi palma se había rasgado mientras practicaba el movimiento. Aunque debería recuperarse muy pronto, tuve que envolverla con una venda para poder comer. ¿Tus heridas no se están curando? No es bueno tener sangre por todas partes mientras se come, ¿verdad? De todos modos, tengo que absorber la sangre de vuelta. Es una pena. Después de soltar un comentario sin darse cuenta, sus ojos circulares comenzaron a temblar como si hubiera un terremoto en sus ojos. No. ¿Qué es? No, simplemente no, eso no es lo que intentaba decir. Desde ese incidente, su atmósfera a menudo tendía a cambiar en un abrir y cerrar de ojos. No estaba seguro de la razón, pero parecía que de alguna manera estaba afectando a esta chica. De todos modos, todavía estás teniendo sangre, ¿verdad? Esta cosa. Ella comenzó a llevar paquetes de sangre desde que se despertó como vampiro. Los paquetes estaban diseñados para poder succionar después de abrir la tapa. ¿Hay mucha diferencia entre la sangre fresca y los paquetes de sangre? ¿Hay, un poco, la frescura? O tal vez el sabor. Tu sangre era especialmente más deli. Espera, eso me hace sonar como una persona extraña. Es normal que los hábitos alimenticios cambien con el tiempo. Digamos eso. ¿Es como la diferencia entre las verduras normales con pesticidas y las verduras orgánicas? Marie mostró su total acuerdo con mis palabras. Eso es. Y es similar a la carne congelada y la carne fresca que fue sacrificada recientemente. Eso fue muy fácil de entender. La diferencia entre la carne fresca y la carne congelada era, de hecho, bastante grande.
La cafetería de la Academia Merkaba recibió carne de inmediato utilizando congeladores mágicos, por lo que era raro tener carne cruda. A veces recibíamos carne cruda, pero eso solo era porque estábamos recibiendo ganado real. Era realmente cuestionable qué proveedor estaba suministrando a la Academia con animales vivos, regularmente en eso. El transporte y la infraestructura de este mundo ni siquiera estaban al nivel de los de la Tierra moderna. Suministrar animales vivos sería extremadamente difícil a menos que fueran una empresa extremadamente grande. Espera, ¿eso significaba que Marie tenía que comer carne congelada toda su vida? Pensar en eso la hacía parecer aún más lamentable. ¿Cómo podría alguien vivir el resto de su vida solo comiendo carne congelada? Señor Marie. ¿NN? Está bien tener la mía a veces. ¿De qué estás hablando? Puedo recuperarme de todos modos, así que siéntete libre de venir a mí cuando estés harta de las bolsas de sangre. Al menos puedo dejarte tener mi sangre. Ah. Su barbilla cayó en un instante y no mostró signos de volver a cerrarse. Su piel blanca se volvió de un rojo profundo mientras se aferraba a sus mangas. No digas cosas así ni siquiera en broma. ¿Perdón? Tendré que rechazar tu oferta, porque no quiero causar ningún problema. Sonaba resuelta, pero su rostro ardía de pasión. Podía escuchar los jadeos ásperos saliendo por la brecha entre sus dientes apretados. Más importante, Corinne. Marie cambió de inmediato de tema y sacó un bonito tarro de vidrio de su cesta. Era una botella de vidrio con un líquido rosado en su interior. ¿Qué es esto? Corinne, ¿tienes problemas con alguna comida? Como tartar de carne, sashimi o intestinos de cerdo, puedo tenerlo todo. Hablar de intestinos de cerdo me recuerda a la sopa de morcilla. Una comida caliente con la sopa simplemente sana tu alma, ¿no es así? Cuando estaba en Corea, me encantaba comer morcillas. De hecho, habría comido aún más si hubiera habido más lugares que las vendieran. Siendo un juego coreano, la cocina coreana era bastante común en Heroic Legends of Argen, así que había muchos restaurantes tradicionales coreanos en la ciudad. ¿De verdad? ¿Es esto quizás sangre? ¿NNN? Ese sí, no es 100% sangre, sin embargo añadí los polvos de cola de lagarto blanco y algunos otros ingredientes, a mi sangre, su voz se fue apagando con el tiempo. Debes ser consciente de que los ingredientes sonaron bastante dudosos a pesar de su buena voluntad. Puede que sea un poco asqueroso, pero es bueno para tu cuerpo. La sangre de un vampiro es uno de los mejores ingredientes que existen. ¿No es esto, invaluable, es esto realmente para mí? Si no te importa, Corinne, Por supuesto que no. Muchas gracias. Lo que Marie hizo fue una poción creada con su propia sangre y un montón de otros ingredientes. En este mundo, las pociones eran generalmente para la recuperación de vitalidad, maná y aura, pero había más. Gracias por el regalo. Glop glop. Has consumido una poción de vitalidad de grado 2. Ha sido hecha con ingredientes especiales. Tu rango de aura ha aumentado en un rango. Tu capacidad de aura aumenta en 500. 10 puntos se distribuirán equitativamente. Vaya. Finalmente estaba viendo de nuevo la ventana del sistema poco amigable, y lo más importante, mi rango de aura había subido. En leyendas heroicas de Aran, aumentar la capacidad total de aura y maná era relativamente fácil, pero elevar la calidad era extremadamente difícil. Considerando que el rango final de aura que tenía en la iteración anterior era medio-bajo, era evidente que lo que acaba de suceder era excepcionalmente notable. Mi rango de aura y mi rango de maná apenas habían subido uno después del incidente con Marie, donde completé un precepto con el rango de dificultad S y, sin embargo, volvió a subir solo con una poción. Eso es asombroso. ¿Estaba sabroso? ¿Sabroso? No es por el sabor, ¿verdad? Sé correcto, intentaré hacerlo mejor la próxima vez. ¿La próxima vez iba a hacerme otra poción en el futuro? Bueno, el uso repetido del mismo elixir redujo mucho el efecto, pero no había nada malo para mí si ella iba a hacer otro. Además, incluso si el ingrediente principal era el mismo, el efecto cambiaría dependiendo de cómo lo preparara y qué otros ingredientes añadiera. Oh, cierto, Señor Marie, ¿conoces a algún herrero? ¿Un herrero? ¿Estás tratando de hacer un arma? Sí.
El presidente dijo que proporcionará los fondos sin importar cuán caro sea. Yo también escuché eso, te presentaré al que hizo mi bastón. Marie dijo mientras me mostraba su bastón con una gema azul dentro. Mirando hacia atrás, el bastón de Marie era un arma extremadamente asombrosa que incluso fue guardada personalmente por ese loco de Park. Debió haber sido tremendamente caro, así que el herrero que hizo el arma no podía ser un cualquiera. ¿Cuál es el nombre del herrero? Es Fergus el rompearmas. No, gracias. Sus ojos parpadeaban como los de un bebé. Estado actual de Corren Lork. Rango de aura, medio bajo, 4, 530, 500. Rango de mana, bajo, 2, 470, 200. Rango de mana y aura. Muy bajo, bajo, alto bajo 100, 200, 300. Medio bajo, medio, alto medio 500, 1, 000, mayor que 1, 500. Alto bajo, alto, muy alto 2, 000, mayor que 3, 000, mayor que 4, 000, bajo único, único, alto único 5, 000, mayor que 7, 500, más de 10, 000. 3 ser precepto. Fuerza, 59 agilidad, 58 vitalidad, 60. Aura, 56. Mana, 56. Regeneración del guerrero tenaz. Cuando tu HP cae por debajo de un cierto nivel durante una pelea, tu velocidad de regeneración de HP aumentará enormemente. Más 50% regeneración. Tolerancia al dolor. Gana tolerancia contra ataques considerados inferiores a grado 4. Reduce significativamente la posibilidad de tener un debuff de estadísticas por veneno o contaminación. Gana una tolerancia aumentada contra los mismos ataques. Capítulo 28. Vida cotidiana, 3. Vida cotidiana, 3. Fergus el rompedor de armas. Era uno de los NPCs herreros representativos de la ciudad Merkabah y era el dueño de una forja que fabricaba armas. Por cierto, rompedor de armas era el título que se le dio porque las armas fabricadas por él eran tan fuertes que podían aplastar fácilmente otras armas. Sin embargo, era notorio en el juego por otra cosa. Ups, se me resbaló la mano. Era un verdadero rompedor de armas, un herrero que rompía armas. Era una frase muy paradójica, pero en el juego, siempre había la posibilidad de fallar al reparar y crear armas, excepto algunas armas. Aun cuando todos los materiales necesarios estaban en su lugar, desperdiciaba todos esos materiales o rompía el arma al reparar una con baja durabilidad. Eso fue a pesar de que la probabilidad de éxito era superior al 90%. Su increíblemente alta probabilidad de fracaso y su infame frase, ups, se me resbaló la mano, lo hicieron tan notorio entre la base de jugadores que solían buscar, cómo matar a Fergus. Junto con su creciente popularidad, la compañía de publicación actualizó un DLC que añadió una nueva línea de misiones para Fergus. La barba es el sueño de los hombres. Un hombre con un rostro que aparentemente demostraba las adversidades de su vida, una barba negra y no tan larga y una piel bronceada impresionante, tarareaba con una voz baja y gruesa. Hola. Saludé al hombre de mediana edad después de cruzar la abrasadora forja. MHMSR, Corín, ¿es este realmente el lugar del que le habló la señorita Marie? Sí. Aparentemente, es la mejor herrería en la ciudad de Merkabah. Alicia siguió desde atrás y miró a su alrededor con curiosidad. Parecía estar bastante poco familiarizada con lugares en mal estado como este debido a que estaba acostumbrada a las herrerías especializadas en su dojo. Dijiste que estás buscando un lugar para reparar tu arma, ¿verdad? ¿No sabes afilar tu propia espada? Los herreros de mi familia se habían encargado de todo. Eres una dama bastante protegida, ¿no? Ella parecía frustrada por no poder refutar mis palabras. Bienvenidos a mi taller. Fergus nos saludó solemnemente con una voz intencionadamente severa. Estamos aquí para reparar su arma. Aquí tienes. Hack. Fergus abrió los ojos como platos al ver el arma en sus manos. La hoja emitía un brillo helado mientras que el mango tenía un agarre perfecto. Debe estar pensando que era una buena arma a pesar de parecer promedio. La espada para matar demonios parecía una espada de un solo filo normal por fuera. Mostraba su verdadera forma solo cuando el usuario podía alcanzar el dominio
y por eso era normal que Fergus confundiera la espada de Alicia con una espada normal pero decente. ¿Es para una reparación? Sí. No he tenido tiempo para ocuparme de ello estos días. Serán 30 monedas de plata. Cook, después de recibir el pago de Alicia, Fergus colocó la espada para matar demonios sobre el yunque y levantó su pesado martillo de hierro. Las venas sobresalían de sus gruesos y musculosos brazos que habían sido templados a lo largo de sus 30 años de trabajo como herrero. Sus ojos brillaban en oro y la luz del sol se reunía al final de su martillo cuando... ¡Ups! Mis manos se resbalaron. ¡Cachang! El martillo que Fergus balanceó con la fuerza de una montaña destruyó la hermosa espada de un solo filo de Alicia de un solo golpe. ¡Jack! Alicia soltó un grito extraño. ¡Oh! Parece que hoy no es un buen día. No era mi intención, pero terminé fallando en la reparación. Mis disculpas. Fergus se rascó la cabeza con una expresión incómoda en su rostro. Era muy raro que las armas se rompieran en el proceso de martillado, pero a veces sucedía. ¿Puedes reparar la espada? No si está hecha trizas como esta. ¿Incluso con pegamento? ¿Qué piensas? ¿Cómo puedes decir eso después de romper mi espada? Tienes que asumir la responsabilidad. Ella planteó una queja razonable, pero Fergus se rascó la oreja mientras señalaba la pared con su otra mano. No se asumirá la responsabilidad por armas rotas durante la reparación. Ah, bueno, cosas como esta simplemente suceden a veces. Te reembolsaré el costo de la reparación. ¡Ya! Alicia gritó mientras se arrancaba el cabello. Se veía patética. Tratando de juntar las piezas destrozadas con sus labios murmurando como un pez dorado. Su esfuerzo estaba claramente en vano. Era posible que las armas se rompieran durante el proceso de reparación, pero lo importante aquí era que Fergus había roto la pieza oculta, espada para matar demonios. Hoy. Fergus. ¿Qué tipo grosero? Te conozco. Recogí silenciosamente un cuchillo que rodaba por la herrería. ¿Cómo te atreves a hacer trucos desde el principio? Wake. Wajik. S.R. Corin. El cuchillo en mi mano se hundió justo entre los huecos de los dedos de Fergus. Su rostro se volvió pálido al ver lo cerca que estaba de perder sus dedos. Apuesto todo mi dinero y mi mano a que haya una espada debajo de ese yunque. ¿Qué vas a apostar? ¿Qué estás haciendo? Amigo, por eso estás perdiendo dinero. Ignorando a Alicia, pateé el yunque de Fergus a un lado y allí estaba la espada para matar demonios en perfectas condiciones. ¿Qué está pasando? Es un hechizo de ilusión óptica. Este tipo es un mago no registrado. De bajo nivel, pero aún así. Así es. Después de la actualización, Fergus el rompedor de armas, quien era el personaje más detestado en el juego debido a todas las quejas de los jugadores, obtuvo una línea de misiones y una historia de fondo. La verdad detrás del rompedor de armas. Era una misión donde el jugador comenzaba a dudar del hecho de que solo las buenas armas estaban siendo destruidas durante las reparaciones de Fergus y empezaba a indagar en la verdad del asunto. Después de varias investigaciones, el jugador recibe pistas de un libro llamado Cómo fallar en las reparaciones y aún así ganar dinero. Marcha hacia el almacén secreto de Fergus y encuentra suficiente evidencia para demandarlo. Eso permitió al mundo descubrir el horrendo hecho de que al encontrarse con una arma bien hecha, Fergus fingía romper la arma usando hechizos ilusorios mientras escondía la verdadera arma debajo para sí mismo. Eso fue solo el comienzo, y marcaría el inicio de una cadena de misiones que permitía al jugador demandar las malas acciones de todos los herreros del continente, incluyendo a Ladybug Carey Asterisco y Olgren el Roto. Exacto, a menos que nos estuvieran estafando así, no había forma de que estos malditos herreros pudieran romper tantas de esas malditas armas. Solo entonces todo tendría sentido. Alicia. Sí. Tráeme un martillo. ¿Qué? Wack. Los únicos que pueden estafar son aquellos que están preparados para perder sus manos, ¿no lo sabes? Aigo, por favor, no me mates, por favor, perdona mi vida. Uy. Después de ti, será Kiri. Por favor, muéstrame misericordia, por favor, perdóname solo una vez. Quack. Pensé que realmente ibas a romperle la mano.
Por supuesto que no, no estoy tan loco. Ese loco de Parks sí rompió sus manos, pero, bueno, en realidad, eso tampoco habría sido tan malo. De todos modos, el destino de Fergus ya había sido decidido. Incluso sin mí, él sería expulsado del escenario cuando llegue el momento. ¿Cómo supiste que el señor Fergus era un mago y que usó un hechizo de ilusión? No podía decirle que era del DLC de un juego, así que inventé una respuesta aleatoria. En realidad, no fue tan difícil encontrar algo extraño sobre este incidente. La espada para matar demonios fue hecha con la piedra inquebrantable, ¿verdad? Supuse que la hoja podría desafilarse, pero el centro no se rompería. En esta era raro fabricar armas mágicas con un solo material. Aún en la Tierra, no usábamos hierro puro para hacer armas y generalmente usábamos aleaciones. Incluso el acero era una aleación hecha con la combinación de hierro y carbono, en lugar de ser hierro puro. En este mundo, las espadas se hacían mezclando hierro con piedras mágicas. La que se usó en la espada para matar demonios fue la piedra inquebrantable, que estaba clasificada como un objeto de grado único. Era literalmente inquebrantable y era un material legendario que se decía que solo se podía doblar con la adición de magos de fuego calentando un horno concentrado y herreros usando ropa a prueba de calor. ¿Cómo podría tal arma romperse con un solo golpe de martillo de un herrero? Eso era simplemente imposible. Pero considerando cómo lo amenazabas con aplastarle el brazo, terminó de manera bastante pacífica, ¿verdad? Vamos, no soy una persona violenta, ¿de acuerdo? Alicia me lanzó una mirada escéptica en respuesta a mis palabras. Si hubiera sido otra persona en lugar de mí, las cosas habrían sido mucho más difíciles para Fergus. ¿Entonces él está haciendo el plano y la fabricación del arma gratis? No es gratis. Le dije que cobrara a la academia, ¿no? Le dije que solicitara los materiales necesarios a la academia y le hice darme todo el dinero que se daría como pago. Todo el pago de 30 monedas de oro pasaría a través de él a mis manos. ¿No es esto malversación? Necesitamos algunos sobornos para mantener el juego en marcha, ¿no? Eso también es cierto. Alicia era bastante similar a mí en este aspecto. De hecho, le hicimos fabricar los adornos y herramientas necesarias para Alicia de forma gratuita mientras estábamos en ello, así que ella tampoco estaba perdiendo nada. Aunque era una chica pura, no era una persona ingenua que perdonaría a alguien por intentar estafarla sin recibir ningún reembolso. Señor Corin. Ya es hora de que salgamos de patrulla. Lo sé. Son las 2 en punto, ¿verdad? Era una misión corta que daba 20 monedas de plata, y elegí la misma hora y fecha que ella a propósito. No estaba 100% seguro, pero si recordaba correctamente, hoy probablemente era el día. Alicia estaba muy contenta con las misiones de patrulla que podía obtener del tablón de misiones. Todo lo que tenía que hacer era recorrer las rutas predeterminadas alrededor de la ciudad para verificar si había algún problema. Un guardián que salía de patrulla era suficiente para dar tranquilidad a los ciudadanos y ella podía simplemente matar cualquier bestia demoníaca en el camino. Las que estaban cerca de la ciudad eran principalmente de grado 4 y grado 5. Había una posibilidad muy rara de encontrarse con una bestia demoníaca de rango medio, pero eso era tan poco probable como ser alcanzado por un rayo en un día soleado. En otras palabras, era poco o ningún trabajo con buenos retornos. A Alicia le gustaba lo poco que le pesaba, y más que nada. Señorita Nat. Hemos terminado con las cosas de nuestro lado. Eso es increíble, señora Nat, había 10 bestias demoníacas, pero desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Sus oídos estaban atentos a los cumplidos de los oficiales de patrulla a su alrededor. Bestias demoníacas por las que habrían tenido que arriesgar sus vidas estaban siendo eliminadas con facilidad, así que era natural que mostraran admiración y elogios. Todos en la casa dijeron que era mala, pero no creo que sea tan mala. Como una hija ilegítima que estaba oculta en las sombras proyectadas por la brillante luz de su hermana mayor, Alicia había sido constantemente ignorada en casa, pero aquí, era una genio y una heroína. Se sentía increíble recibir elogios de otras personas. Alicia. Había un oso búho de tu parte, ¿verdad? Lo manejé con facilidad. Alicia respondió mientras pateaba al oso búho que yacía bajo sus pies.
Líder, por favor, saca el cuero y las garras más tarde cuando tengas tiempo. Por supuesto, señorita. Eso fue notable. No es nada. No fue mucho. Oh. Así que incluso un oso búho no es gran cosa para ti, como se esperaba de un espadachín de la renombrada casa Arden. Alicia disfrutó de las miradas de admiración y elogio que no pudo obtener en casa. TCH. Aún estás en el nivel inicial de esa habilidad, ¿eh? Tu hermana la dominó cuando tenía tu edad. Nuestra casa Arden finalmente tiene un sucesor para el emperador de la espada. La señorita Lonia Arden es, con mucho, el mayor genio de los tiempos contemporáneos. Comparada con ella, su hermana es SHH. Es una hija ilegítima. Es humilde desde su nacimiento. El hecho de que fuera una caballero de grado 2 a pesar de tener 17 años probó su talento, pero siempre había estado viviendo bajo las miradas comparativas de los que la rodeaban. Los genios siempre eran controlados por genios mayores. La hermana mayor de Alicia, Lonia Arden, era como la personificación perfecta de un espadachín, y Alicia nunca había sido el objetivo de atención debido a estar oculta en sus sombras. Bien. Ya es hora de que nuestro trabajo termine. A este ritmo. Hoy sería otro día pacífico sin mucho que sucediera, a menos que algo ocurriera de repente. Sidie. Boom. Fue entonces cuando se disparó una pistola de bengalas desde el bosque. No era ruidosa ni visible a simple vista, pero su diseño especial que permitía que solo las gafas únicas de los guardias de seguridad pudieran detectarla significaba que todos los presentes podían verla. Esa es una señal del otro grupo, un nido de una bestia demoníaca de grado 2. Si no había nada sucediendo, la misión de patrulla podría terminar sin que los guardianes derrotaran a una sola bestia demoníaca, pero en situaciones de emergencia como esta, estaban obligados a participar en la lucha. Tenemos a la nieta del emperador de la espada de nuestro lado. Un nido de una bestia demoníaca de grado 2 no es nada. Espera, oh. Esto es perfecto. Corinne murmuró en voz baja al final, demasiado suave para llegar a los oídos de la desanimada Alicia. El nido de la bestia demoníaca de grado 2 que descubrió el otro grupo de patrulla era una guarida de lobos con un Beowulf al frente. Puedo lidiar fácilmente con un Beowulf por mi cuenta. Esa era la opinión de Alicia, pero su juicio inexperto resultó en un desenlace crítico. GRRRH. Un aullido bestial resonó desde la parte superior de la cabeza del gran caballo. Las 4 patas gruesas y largas del caballo dejaban pesados golpes, pero su estómago estaba podrido como el de un animal ahogado, tanto que parecía que se abriría en cualquier momento. Sentado en el caballo había un humano sin cabeza que llevaba una lanza. El monstruo humanoide sin cabeza era tan delgado que su carne casi tocaba sus huesos. El extraño jinete instó al caballo y marchó hacia Alicia mientras cortaba el aire con sus largas y gruesas uñas. Tap. Tap. Como si se hubiera convertido en uno con el viento, la bestia demoníaca corría por el suelo con pasos suaves, a diferencia de antes. Está viniendo. Se movía de manera torpe durante su marcha, lo que lo hacía parecer más un molusco que un vertebrado. Ni siquiera podía luchar contra la ráfaga creada por su propia marcha mientras se tambaleaba hacia ella. Primer estilo de espada de Arden. Severancia de dominio. El Batojutsu sin pulir, que seguía siendo el movimiento más fuerte que Alicia podía ejecutar, fue lanzado contra la bestia demoníaca que se acercaba. Weak. Sin embargo, los movimientos de la bestia estaban muy por encima de su nivel de imaginación. Como un calamar gigante, de repente lanzó su cuerpo hacia adelante y esquivó su ataque antes de intentar envolverse alrededor de su cuerpo como una serpiente. Cook. Era tanto rápido como experimentado. Era al menos una bestia demoníaca de grado 1. La tomó por sorpresa porque fue inmediatamente después de que se ocupó del Beowulf, y no era su culpa, en su opinión, porque nadie habría esperado que un monstruo así estuviera en el bosque. Sr. Corinne, por favor, ayúdame, requiero asistencia. Alicia pidió ayuda tan pronto como comenzó a ser empujada un poco hacia atrás. Era una chica normal que estaba muy distante del orgullo de un caballero, en muchos aspectos. El caballero Corinne está actualmente en medio de la lucha contra otras bestias demoníacas. Pero lo que escuchó en respuesta no fue la voz de Corinne,
sino la voz de los guardias de seguridad que estaban luchando contra otras bestias demoníacas. Kid Dick. En esa situación desesperada, mientras las garras del monstruo se acercaban a su cuello y Alicia cerraba los ojos, Kajik. Algo salpicó con un golpe. Un caliente torrente de sangre fluyó por sus mejillas. ¿Qué? Una voz resentida le hizo cosquillas en los oídos. Alicia volvió a abrir los ojos y vio una hoja brillante que estaba justo al lado de su cara. Esta espada, su mirada recorrió la hoja y miró al espectador. La espadachina de cabello largo y negro azabache tenía la misma expresión fría e intelectual en su rostro como siempre. Tan débil, perezosa y arrogante como siempre. Lunia Arden. Era la hija mayor de la renombrada familia Arden y era la candidata más probable para convertirse en la próxima sucesora. La maestra de espadas contemporánea que se creía que era la segunda venida del emperador de las espadas. Hermana. Ella era Lunia Arden, la hermana mayor de Alicia. Fergus de Mabinogi y Lady Kerry de Dungeon and Fighter Hallgrihan de Ragnarok. Esos tres son los infames mejoradores de equipo de los tres famosos juegos de rol de Corea, que por supuesto son famosos por sus sistemas de mejora RNG. Capítulo 29, Lunia Arden 1. Lunia Arden 1. Ella se mantenía erguida y orgullosa con su físico fuerte e imponente. Su espalda era tan recta que parecía estar sostenida por un palo grueso y su largo cabello negro llegaba hasta su cintura. Los botones de su traje negro azabache estaban todos desabrochados, excepto por algunos alrededor de su pecho, lo que revelaba sus voluptuosas líneas, pero ella emanaba un aura digna que lo eclipsaba. Una heroína. Era como si esa palabra hubiera sido hecha únicamente para ella. Flap. El monstruo se desmoronó lentamente al suelo después de que la espada atravesara la cabeza del caballo hasta su jinete. La bestia demoníaca de grado 1, Duyan, que había estado empujando a Alicia hasta sus límites, murió en un abrir y cerrar de ojos. A pesar de que fue un ataque sorpresa, solo alguien como Lunia, que estaba al nivel de un caballero semi-único, podría derrotar a un monstruo tan sensible de un solo golpe. Uni. Ella era la heroína contemporánea, Lunia Arden. Sus ojos marrón azulados, su elegante conjunto de rasgos faciales, así como sus características físicas desde las piernas, incluso a simple vista, era fácil notar las similitudes entre estas dos hermanas. Sin embargo, emitían una atmósfera totalmente diferente. Era tan diferente como un tigre y un roedor. A diferencia de la mirada inocente y cálida en el rostro de Alicia, Lunia lucía tan afilada y fría que la frialdad parecía afectar el aire circundante. Lunia abrió la boca sin siquiera ocultar su animosidad hacia su hermana menor, Alicia. Eso fue patético. ¿Por qué no retrocediste al ver al Duyan? ¿Por qué no exploraste al enemigo de antemano? Y lo más importante, ¿qué fue ese ataque miserable? Coaccionó a Alicia con su voz. La frialdad de su expresión y el desprecio en su mirada eran tan intensos que nadie podría olvidarlo después de recibirlo incluso una vez. Lo siento, detente. El resultado de tus acciones es parte de tu responsabilidad. Unas pocas palabras de disculpa no serán suficientes. Ten en cuenta que tu descuido fue lo que puso en peligro a los soldados que te siguieron por confianza. Sí, Alicia se encogió y, por instinto, bajó los hombros cuando la parte posterior de la espada de Lunia golpeó su brazo como un látigo. Un espadachín de Arden debe mantenerse erguido en todo momento. Ese sí. Parecían más como un superior y un subordinado del ejército en lugar de hermanas. En verdad, esa era la cultura básica del hogar Arden. Bueno, en realidad eran más como un grupo de gánsteres que del ejército. Pero aún así, pensar que hay alguien que no está dispuesto a ayudar a su camarada en apuros. Lunia dirigió su mirada afilada hacia mí. Podría haber notado que estaba observando a Alicia mientras pretendía tener las manos ocupadas. Sin embargo, pronto se apartó de mí como si no quisiera molestarse en discutirlo. Después de un rato, varias espadachinas vestidas con trajes se alinearon ordenadamente frente a ella. Capitán. Hemos terminado de lidiar con las bestias demoníacas cercanas. ¿Deberíamos perseguir a los que están huyendo? Esos espadachines que seguían a Lunia Arden parecían gánsteres armados empuñando armas, pero eran las élites del dojo Arden. Jenny la espada rápida, Sirin la portadora de duelo, Lena de la espada ondulante, Mei la espada de la verdadera oscuridad y Milla de la espada ilusoria.
Ellos eran las 5 espadas de la familia Arden, cada una en el nivel de un caballero de grado 2. Cada uno de ellos era más fuerte o tan fuerte como Alicia. No hay necesidad de perseguirlos. Regresamos. A su voluntad, capitán. Los 5 espadachines bajaron la cabeza sin hacer preguntas sobre la orden de Lunia. Luego, le dieron un saludo comparativamente más cálido a la intimidad a Alicia. Ha pasado un tiempo, joven señorita. Hola. Hermanas, toca. Fue entonces cuando Lunia golpeó el suelo con su vaina como si no estuviera contenta con algo, y de inmediato le dirigieron la palabra usando un título diferente. ¿Tienes alguna herida, hermana menor? Yo, estoy bien. Hermana Mare Jane. Después de asegurarse de que se estaban llamando por el título correcto, Lunia se dio la vuelta. Mientras los guardias de seguridad casi terminaban de inspeccionar el nido de las bestias demoníacas, Alicia jugueteaba con sus manos antes de acercarse cuidadosamente a ella. ¿Qué te trajo aquí? Esa es información clasificada. Entonces, ¿cuánto tiempo planeas quedarte? Esa es información clasificada. Su conversación fue seguida de un pesado silencio. Así es como siempre transcurría su conversación. Por supuesto, no vine a ver un lado tan patético de mi pariente. Es una pena que no tenga otra opción. Esta vez, Alicia no encogió los hombros porque sabía que recibiría un golpe feroz con la parte posterior de la espada. Después de dar la espalda a Alicia, Lunia avanzó hacia mí con un vigor feroz. Soy la discípula principal de la esgrima divina Arden, la primera capitán, Lunia Arden. Debido a su explicación formal de sí misma, tuve que hacer una presentación correspondiente de mí mismo. Soy el discípulo mundano de la esgrima de 8 trigramas, Corren Mork. Lunia me miró directamente a los ojos. Sí, lo sé. Sabía lo que quería decir, pero no podía decirle la verdadera identidad de mi esgrima. En la era actual, solo había 2 personas aparte de mí que estaban usando esta esgrima específica. Solo había unas pocas personas que podían notar su verdadera identidad solo con verlo, pero podría haber problemas en el futuro si hablaba del nombre yo mismo. No te preocupes si no quieres hablar de ello. ¿Cuál es tu relación con nuestro tonto? Soy su amigo. ¿Una amiga? Toma esto. Después de una ligera vacilación, Lunia sacó algo de su bolsillo y me lo entregó. El embalaje exterior tenía la decoración única de una abeja. Sabía lo que era, ya que había estado enviando algunos de ellos de vuelta a casa debido a las cartas de mi hermana. Caramelos bomba de miel. Su característica era la explosiva bomba de azúcar que mostraba los límites extremos de la dulzura y adormecía tu lengua. Como era de esperar de las hermanas, sus gustos eran exactamente los mismos. Regresemos. Lunia Arden ordenó a los guardias de seguridad como si fuera lo más natural del mundo. Parece que la joven señorita, quiero decir, la hermana menor, ha estado saludable. Parece que incluso ha ganado algo de peso. Los 5 espadas hablaban despreocupadamente sobre Alicia mientras seguían detrás de Lunia. La razón por la que estaban tan despreocupados a pesar de la conversación sobre la única competidora del candidato a sucesor al que eran leales era, en parte, porque sabían lo recta que era Lunia Arden, pero había otra razón. Alguien como Alicia Arden nunca podría competir contra Lunia Arden. A pesar de que el emperador de las espadas eligió personalmente a Alicia como candidata a sucesora y le dio la espada para matar demonios, Alicia no había podido mostrarse como una sucesora adecuada del hogar Arden. Desde ese incidente, Alicia Arden llamó la atención de muchas personas, pero al mismo tiempo, eso la llevó a romperse. La chica de mente débil no era adecuada para el camino de una espada asesina. HMPH. Lunia Arden se burló de sus hermanas menores que seguían detrás. No sentía la necesidad de corregir sus pensamientos debido a lo patética que había sido su tonta hermana. En cualquier caso, ¿alguna de ustedes sabe sobre ese chico? ¿Te refieres a ese chico llamado Corin, capitán? Jenny y los otros espadachines de los 5 espadas mostraron expresiones de duda en sus rostros después de escuchar su pregunta. Ese chico era solo un caballero de grado 5, ¿no? ¿Grado 5? Jenny respondió como la única que se molestó en hacer preguntas sobre la identidad de Corin, pero Lunia frunció el ceño en respuesta. Eso no puede ser, ¿las pruebas de calificación de la Academia Merkaba eran tan poco confiables?
Lunia sabía cómo ese chico había estado relajado a pesar de luchar contra una horda de monstruos. Parecía que apenas se estaba sosteniendo con el resto de los monstruos mientras dejaba a la bestia demoníaca de grado 1, Duyan, para Alicia, pero Lunia Arden sabía que eso no podía estar más alejado de la verdad. La mirada de Corin había estado en Alicia. Desde el principio hasta el final, y el grupo de monstruos a su alrededor ni siquiera pudo atraer el 20% de su atención. No era solo un poco más experimentado que los demás, y eso no era algo que se pudiera lograr a través del entrenamiento. Corin tenía la sensibilidad y un comportamiento compulsivo que solo se podía pulir a través de batallas reales. Los hábitos que se formaron en situaciones extremas donde era, matar o ser asesinado, no eran fáciles de eliminar. Aun si alguien le lanzara una piedra en medio de su sueño, probablemente usaría el mismo movimiento. Y esa habilidad con la lanza. Parecía simple a primera vista, pero Lunia había dominado prácticamente la esgrima de Arden y, por lo tanto, podía ver el destino de esa lanza. Esos movimientos de lanza eran como el proceso de precalentamiento que estaba allí para permitirle alcanzar y lograr algo en un plano superior. En ese sentido, era similar a la severancia del dominio del estilo Arden. ¿Está mirando hacia el dominio? Si lo estaba, eso marcaría la aparición del primer santo de la lanza en 80 años. Había una solicitud que había recibido de la academia, así que Lunia decidió observarlo siempre que tuviera tiempo. Fue un encuentro breve. Su hermana menor seguía siendo decepcionante, pero su amigo era bastante decente. Si ese chico continuaba al lado de su hermana. Una rara sonrisa apareció débilmente en los labios de Lunia. Era inesperado que pudiera verlo de nuevo esta vez. Mi círculo de amigos ha aumentado masivamente en comparación con la iteración anterior. Normalmente escuchaba conferencias con Jaeger y Lark, pero el almuerzo era aleatorio. A veces comía en la cafetería, y a veces comía en la cocina que estaba abierta a los estudiantes. Eso generalmente solo sucedía cuando Marie traía algunos ingredientes frescos para el almuerzo, pero sorprendentemente, Joel también a veces traía hongos preciosos del bosque. En los días en que almorzaba con Joel, íbamos a la biblioteca inmediatamente después de la comida para comenzar la conferencia sobre el alfabeto Ogam. Recordaba todas las letras, pero aún no estaba segura del significado, las interpretaciones y las aplicaciones, lo cual se debía a que los bosques habían sido quemados antes de que pudiera escuchar algo adecuado sobre ellos. Tengo una misión. Con buena paga. Otro hecho sorprendente era que Dorrón también vendría de vez en cuando. ¿Era por amistad y un sentido de camaradería que se creó durante el tiempo que luchamos juntos? Sería genial si ese fuera el caso, pero obviamente no lo era para este adorador del dinero. En sus ojos, parecía que yo era un compañero decente de la misma industria. A veces ofrecía hacer una misión juntos siempre que hubiera una misión difícil que pagara bien. Después de recuperar todas sus espadas, Dorrón volvió a ser uno de los principales causantes de daño entre los estudiantes de primer año. Era experimentado y había visto muchas cosas en el mundo, así que trabajar con él siempre era muy cómodo. Para ser honesto, también fue muy útil en la última iteración. En cualquier caso, me di cuenta una vez más de que mis relaciones se habían ampliado mucho en comparación con lo pequeñas que eran debido a la interrupción de Park Seo. Corin. Sabes, para tu curso obligatorio, estaban buscando un ayudante entre los estudiantes de segundo año. Asistí como asistente gracias a la ayuda de la profesora Josephine, ¿y sabes qué? Esa chica druida. Especialmente por cómo personas como Marie, que había sido imposible ver en la iteración anterior, a menudo venían a mí. Constantemente sentía orgullo por haber salvado a una chica de los actos temperamentales de ese estúpido Park. Oh, cierto. Esto es un pastel de papa. Puse cordero picado dentro y lo horneé junto. Tómate un poco cuando tengas hambre. Como era de esperar de alguien que era conocido como la Zumbae Patata por los estudiantes de primer año, Marie siempre traía un montón de cosas cada vez que venía de visita. Al igual que las abuelas que viven en el campo preparan toneladas de cosas para sus nietos, Marie siempre preparaba una gran cantidad de comida que era suficiente para alimentar a 3 o 4 personas. Es demasiado, sin embargo. ¿De verdad? ¿Deberíamos comerlo juntos entonces? Siempre decía que era demasiado para comer solo y Marie se quedaba para ayudarme a terminar la comida.
Estos días, casi siempre cenaba con ella y gracias a eso, no tenía que ir a la cafetería por la noche. Espera. Este cordero. No me digas. Puedes decirlo, es un cordero fresco que fue sacrificado hoy. Oh. Escuché que había menos de 20 ganado, excepto por los pollos, que estaban siendo enviados a la academia. A pesar de que la Academia Merkabah siempre daba comida por poco o nada a cambio, todavía estaban bastante ansiosos por reducir los costos al disminuir los menús y cosas así. Teniendo eso en cuenta, tener carne fresca en lugar de carne congelada era notable, pero por alguna razón, era bastante común que Marie trajera carne fresca. En realidad, la profesora Josephine me dijo que ayudara con el despiece del ganado. Estoy ayudando para poder practicar el control de su sangre y sacarlos de manera limpia. Una escena aterradora de Marie rompiendo el cuello de un cordero y extrayendo su sangre apareció en mi mente. Pero en cualquier caso, era cierto que la mejor manera de aprender algo era a través de prácticas constantes. La próxima vez traeré carne de res, dijeron que enviarán 3 más tarde. ¿Te gustan las colas de buey guisadas? Agarrar. Inmediatamente sostuve sus manos. La Senior Marie parecía un poco sorprendida, pero no se sacudió mis manos. Señor. N. Por favor, llámame en cualquier momento. Iré a donde me digas, colas de buey guisadas. ¿Y, tus manos, perdón? Yo los traeré, así que puedes por favor, soltarme por ahora. Marie bajó la cabeza. Y usó su otra mano para bajar la visera de su gorra. Su pequeña mano temblaba dentro de mis manos, pero podía sentir el leve y firme agarre. ¿No me acaba de pedir que soltara su mano? Achem. Tus manos son grandes, ¿no? Soy un chico después de todo. Son muy ásperas, y hay muchos rasguños. Puedo sentir tu esfuerzo. A pesar de decirme que soltara su mano, ella estaba observando la mía mientras tocaba cada parte de ella. Dado que ella misma era una maga inteligente, parecía bastante intrigada con las manos de un caballero. Son como las manos de mi papá. ¿Las manos de tu papá? Son como las manos de un adulto. De hecho, era un adulto. María a veces era muy aguda y precisa. Muy genial, y maduro, fue entonces cuando la voz de un estudiante de segundo año llegó a nuestros oídos. Marie. Tan pronto como Marie escuchó la voz de Isabelle, soltó mis manos asustada y saltó hacia Isabelle antes de que pudiera decir algo. Hola Isabelle, ¿has cenado? Sí, por cierto, no hice nada. Quiero decir, no hice nada. Está bien. Adiós Corinne, hasta luego. No sabía mucho sobre los niños de hoy en día. Como, había pasado mucho tiempo desde la última vez que jugué con chicas. Debido a las acciones disruptivas de Park en la última iteración, no tuve ninguna novia en los últimos 3 años. Hubo algunas atmósferas y relaciones sugestivas, pero, todo es por culpa de ese estúpido Park que no pude hacer ninguna novia. Hablo en serio. Eso tenía que ser el caso. De todos modos, Marie probablemente reaparecerá de la nada mañana como siempre. Al día siguiente, me dirigía a la cafetería para almorzar con mis amigos cuando una persona inesperada me detuvo en seco. Uik. Wa. Jaeger y Lark temblaban como herbívoros frente a un carnívoro. Su instinto como organismo les decía que se agacharan ante el depredador que tenían frente a sus ojos. ¿Juarran? Juarran, con las mismas ropas de monja encadenada. Se acercó a mí. ¿Qué pasa? Tu promesa. Comida. Fue hace aproximadamente un mes que hicimos esa promesa. Cuando tenía sospechas sobre el despertar de Marie, había ido a buscar a Juarran en el dormitorio especial para preguntar sobre el paradero de Lady Josephine. Le dije que le compraría una comida como muestra de gratitud, pero lo había olvidado por completo. En realidad, no lo dije en serio cuando lo mencioné. Supongo que no puedo almorzar con ustedes hoy. Y, sí. En realidad, creo que olvidé hacer mi tarea. ¿Puedo ayudarte? Los dos se escaparon en un abrir y cerrar de ojos. No hicieron nada malo a Juarran, pero su miedo estaba justificado porque su aura ya estaba en una liga abrumadoramente diferente. Arroz. ¿Qué quieres?
Arroz. ¿Quieres un poco de patas de pollo picantes? A juzgar por su reacción, parecía que probablemente me convertiría en uno con las patas de pollo picantes si intentaba alimentarla con eso. Veamos. Juarran parecía un gato afilado, y a los gatos les gusta el pescado, así que... ¿Quieres algunas caballas? A sentir. Bien. Parecía que Juarran estaba bien con el pescado. En las calles centrales de la academia, había muchos otros restaurantes además de la cafetería de la academia. Aunque la mayoría de ellos eran restaurantes de alta gama que eran incomparablemente más caros que la cafetería, todavía había algunos normales. Tía. Un set de caballa y una sopa de huevas para nosotros, por favor. Pronto llegó la sopa de huevas en una olla de piedra negra y un plato combinado con caballa a la parrilla. Además, también había guarniciones para 2 personas. Es de estilo oriental, pero es un poco diferente de tu lugar, ¿verdad? Aparte de la cocina de estilo peninsular, aquí hay algunas cocinas de estilo extranjero. ¿Estilo extranjero? ¿Sabes, lugares que venden pescado crudo sobre arroz? ¿Son sabrosos? No son rentables, pero son sabrosos. Quiero ir, ¿tenía que llevarla allí la próxima vez? Supongo que tenía que hablar de eso con Lady Josephine. Juarran dejó a un lado el humeante tazón de arroz blanco y estaba a punto de recoger la caballa con sus manos desnudas. Espera. ¿Vas a comer eso con las manos desnudas? Parecía estar preguntando por qué no. Las espinas se te van a quedar atascadas en la garganta. También puedo comer las espinas. Probablemente podría, considerando que tenía el cuerpo de baja inquebrantable, pero aún así, esa no era la forma en que se suponía que debía consumirse este plato. Déjame sacar las espinas. Espera un poco. Solía venir a este restaurante bastante en la última iteración porque tanto Park como yo nos manteníamos alejados de la nostalgia con la ayuda de la cocina coreana. Al separar la carne del pescado en 2, la dividí en trozos y quité hábilmente la espina dorsal. Cuando terminé de quitar los huesos pequeños y finos del pescado y separé la carne en piezas agradables y comestibles, vi a Juarran tragando frente a mí. Vamos a empezar. Juarran comenzó a comer el plato de caballa. La caballa a la parrilla estaba húmeda por dentro mientras que la piel tenía una corteza dorada y era más que suficiente para una buena comida. Además, estaba asada bastante bien y no olía demasiado a pescado. Pero eso no significaba que no tuvieras que cepillarte los dientes después de comerla. En cualquier caso, verla comer todos los trozos de caballa sin espinas era una vista muy placentera. Ella solo tenía 3 años ahora, así que me preocupaba que pudiera ser exigente con algunos alimentos, pero eso debió haber sido mi prejuicio. Juarran. ¿Qué? ¿Por qué tengo el doble de encurtidos que antes? Me miró directamente como si no hubiera hecho nada malo. Después de eso, levantó su tazón de ensalada de rábanos rallados y lo vertió despreocupadamente en mi tazón. ¿Qué? ¿Por qué? Ella respondió a mi mirada. No. Me gusta esto. No quiero comer esto. Puedo comer esto. Por último, ella recogió mi tazón de pasteles de pescado salteados. Parecía bastante orgullosa con esa expresión de, ahora estamos en paz, ¿verdad?, en su rostro. De todos modos, así es como pasaba mi vida todos los días. Durante la semana, escuchaba conferencias e iba a las salas de entrenamiento y completaba misiones para cumplir con el primer precepto los fines de semana. El arma que había solicitado a Fergus también estaba a punto de estar lista, y era hora de enfrentar al asesino de la ciudad de la niebla. Era un poco temprano, pero era el comienzo del segundo arco. Capítulo 30, Lonia Arden, 2. Lonia Arden, 2, los llamados espadachines amaban moverse en grupos. Grupos de gánsteres armados con espadas seguían a su capitán mientras se llamaban a sí mismos los perseguidores del camino de la espada antes de nombrarse repentinamente como una secta. Hace 60 años, Garrand el emperador de la espada abrió la nueva era de las espadas y gracias a la actual cabeza de familia que se dedicó de todo corazón a difundir a los espadachines de su familia por los continentes, la familia Arden se convirtió en la secta de esgrima más renombrada del mundo. Pero en el núcleo de la familia Arden, aún quedaban restos del sistema jerárquico de gánsteres que había estado en vigor desde que comenzaron como un grupo de mercenarios. Enciéndelo. Sí, capitán.
Una frase de Lunia fue suficiente para que el instructor del dojo Arden de Merkabah se lanzara en un arrebato y encendiera su cigarro. La posición de un discípulo principal de la familia principal no era algo que pudiera compararse con la de un simple instructor. Además, el instructor solo estaba aquí para enseñar la esgrima de Arden a ciudadanos normales, a diferencia de la familia principal que se centraba en formar guardianes. Era natural que estuvieran a años luz de distancia. ¿Qué está pasando? Los aprendices del dojo estaban atónitos y confundidos por la repentina aparición de celebridades. El discípulo principal de la familia principal y el capitán del primer escuadrón de espadas, maestra de espadas Lunia Arden, y las 5 espadas habían visitado el dojo Arden en la ciudad de Merkabah. Fue una visita repentina, pero era la mejor oportunidad para las personas que aspiraban a convertirse en espadachines. Lloraron de alegría después de tener combates personales y recibir orientación, pero el problema fue el día siguiente. Ese día, Lunia estaba sentada en una silla de madera desgastada del dojo, pero su presencia hacía que la gente pensara en eso como un trono digno. Postrándose frente a ella estaba alguien que no debería estar de rodillas así, a pesar de que el suelo se limpiaba todos los días. De discípulo de espada de grado 2 de la familia principal Arden, Alicia Arden, saluda al capitán del primer escuadrón. Alicia Arden. Ella era una discípula de la familia principal y también era la nieta del emperador de espadas, Garrand. Era una discípula directa al igual que Lunia Arden, por lo que verla arrodillada en el suelo de madera sin atreverse a moverse ni un centímetro hacía que los espectadores se sintieran incómodos. Necesito hacer misiones, sin embargo. Por otro lado, Alicia consideraba que este tiempo era un desperdicio porque era un valioso fin de semana en el que tenía que realizar misiones y ganar dinero, pero tenía demasiado miedo de su hermana mayor para expresar alguna queja. Además, Lunia incluso le dijo que trajera los registros de todas las misiones que había completado hasta ahora. Misión de patrullaje, escolta de comerciantes, sometimiento de bestias demoníacas de grado 4. ¡Qué patético! ¿Qué es esta misión de ayudante de café? Se trata de usar un uniforme y repartir folletos promocionales. ¿Estabas ayudando a tu conocido? El uniforme era bonito, así que... Lunia mostró una rara reacción al cerrar los ojos y soltar un gemido. Por supuesto, no había nada de malo en estas simples misiones que se asignaban principalmente a los estudiantes de la academia. Eran una extensión de sus lecciones prácticas para que los estudiantes pulieran sus habilidades antes de asumir sus trabajos como verdaderos guardianes. El problema era que Alicia ya era una guardiana oficial de grado 2. Eso es absolutamente decepcionante. Alicia Arden. La licencia de guardiana que recibiste gracias a la ayuda de la familia principal no está para ser utilizada en cosas como esta. ¿Estás tratando de deshonrar a la casa Arden? Lo siento. Cada una de estas misiones no es contra bestias demoníacas de bajo grado. ¿Tenías la intención de pretender ser un héroe solo por matar a estas patéticas bestias? Lunia Arden miró a Alicia con una mirada fría en sus ojos. Su mirada, que parecía recordarle que no olvidara la verdadera esencia de una espada, era tan pesada que Alicia terminó bajando la cabeza. Alicia subió impotente a un carruaje mágico para regresar a la Academia Merkabah. Bajando por la vía, la chica contempló toda la vista de la ciudad. Esta ciudad, que era alabada como la más segura y hermosa del mundo entero, era el lugar con el que había estado soñando. Durante mucho tiempo, Alicia había estado esperando con ansias escapar de su familia. Un poco de degradación y decepción. A pesar de que no recibió el trato adecuado de una candidata a sucesora, aún era tratada como la joven señorita de la familia y había estado viviendo sin preocuparse por la comida. Era posible para ella vivir con satisfacción con lo que se le daba sin esforzarse por nada más. ¿Pero qué hay de ahora? Sin recibir un solo centavo como fondo de apoyo, tuvo que ganarse la vida por sí misma. Como no era buena ahorrando dinero ni planificando un presupuesto, prácticamente gastó todo el dinero que ganó en comida, bebidas y ropa. Sin embargo, aún estaba relativamente satisfecha con su vida. Aquí, no era una hermana menor ni una joven señorita, y era Alicia. Aunque no era la vida normal que había estado soñando, aún podía vivir como una estudiante femenina relativamente normal. Los demonios eran los únicos que necesitaban ser eliminados. No había necesidad de que practicara matar personas bajo el pretexto de un spar.
Su vida en el hogar podría haber sido lujosa, pero constantemente había sido forzada a participar en peleas sangrientas y viciosas, por lo que Alicia estaba muy satisfecha disfrutando de la vida relajada en el campus de esta academia. Por eso, ver a personas que eran infinitamente serias en aprender artes marciales era tanto inspirador como repulsivo. Su hermana mayor era un ejemplo. Alicia se sentía incómoda con aquellos que avanzaban sin dudar hacia ese lugar. Tenía miedo de ese océano negro que parecía arrastrarla a las profundidades del abismo y ahogarla hasta la muerte. No le gustaba practicar con espadas. No le gustaban esas callosidades que se formarían en sus manos. Las misiones seguras contra demonios más débiles eran más que suficientes. Eso era suficiente para ganarse la vida. No le gustaba el mundo sangriento de los guerreros sudorosos. Quería pasar su juventud en los lujosos resorts junto a la playa. Alicia Arden era una chica extremadamente normal en su adolescencia. No lo olvides, Alicia. Nunca podrás escapar de tu verdadera naturaleza. Ese anciano senil. Mientras murmuraba algo salvaje, a diferencia de su elección de palabras habitual, Alicia apoyó su barbilla en su mano y esperó a que llegara la carroza a la academia. Su rostro estaba muy sombrío y oscuro, como el de un pecador que se dirige al patíbulo. Era el periodo de pruebas interinas. La gente podría esperar que las academias guardianas tuvieran peleas y duelos masivos para la evaluación de los estudiantes, pero sorprendentemente, esta academia se tomaba muy en serio la evaluación académica de sus estudiantes. No estudié nada para las pruebas. 10 minutos antes de entrar al examen, Jaeger se limpió la cara con remordimiento. Por eso dije que deberíamos estudiar en la biblioteca. No se supone que debes procrastinar para un examen. Los exámenes están ahí para evaluar tus habilidades, no tu habilidad para procrastinar. Lark sacudió la cabeza un par de veces mientras miraba a Jaeger antes de volver su mirada hacia mí. ¿Estudiaste para los exámenes? HNN. Lo siento, Lark, pero no tienes idea de mis verdaderas capacidades. Jajaja. ¿Qué demonios te pasa? Oh, ustedes, humanos miserables, ustedes, corderos de esta generación, demasiado sumergidos en cosas patéticas como estudiar para los exámenes. ¿De qué está hablando este tipo? Probablemente es el mismo retraso que se está manifestando. Es un buen tipo, pero... jajajaja. Podían decir lo que quisieran, pero había un hecho que estos chicos no conocían. No era mi primera vez tomando este examen. Ya había pasado por esta prueba en la última iteración. Mientras volviera a recorrer mi mar de recuerdos, obtener altas calificaciones sería pan comido. Soy la profesora Lulara. Ahora comenzaremos con el examen intermedio de alquimia elemental. Escriban sus nombres y sus números de identificación en los papeles frente a ustedes y, sería llamativo obtener calificaciones súper altas, así que tal vez debería contentarme con obtener un 90% de aciertos. No tengo idea. Seriamente no tenía ni idea. ¿Por qué? Ya había visto estas preguntas. ¿Por qué eran tan desconocidas como si fuera la primera vez que las veía? No las resolví en la última iteración. No lo hice. No sabía las respuestas en primer lugar porque no revisé las respuestas incorrectas después de recibir los papeles de examen. ¿Por qué? Bueno, estaban mal de todos modos, así que ¿por qué me molestaría? ¿En mirar las respuestas? No tenía idea de qué eran, ya sea que los resolviera en la iteración anterior o no. Es como si alguien que ha estado durmiendo durante las lecciones de diferenciación e integración no pudiera resolverlas incluso después de retroceder a sus días de secundaria. Mierda. Sí, sé para qué poción se utiliza la bilis de un Oblbear, pero ¿quién demonios recuerda el número de gotas que se le añade? Solo cómpralo por 5 monedas de plata. ¿Para qué molestarse en hacerlo tú mismo? Los caballeros solo necesitaban saber sobre información práctica como pociones de primeros auxilios. No necesitamos conocimientos académicos. Soy el profesor Fermac de gestión de aura. Puedes copiar si te atreves, pero no nos dejemos atrapar, ¿de acuerdo? Si Z es 85 y la inercia del movimiento X es Y, ¿qué valor debería tener Y? ¿Suficiente para poner la mitad de las suelas de tus zapatos en un suelo seco de tierra? En cuanto al número exacto, no tenía idea. Debería hacerse automáticamente, sin embargo, ¿por qué y cómo calcularías eso cada vez?
¿Eso es todo para las pruebas? Sabía que te dormirías durante eso, Jaeger, ¿y tú, Corin? Estoy muerto. Estoy muerto por dentro. Por eso dije que deberíamos ir juntos a la biblioteca, jajaja, ese es mi amigo. Idiota. Al menos Corin estaba entrenando en las salas de entrenamiento en lugar de estudiar, a diferencia de ti. Escucha, lo único que un caballero necesita saber es cómo escribir su nombre. Ustedes, estúpidos caballeros. Mis exámenes estaban condenados. Bueno, los caballeros solo necesitaban saber cómo escribir sus nombres. Cosas como esta eran inútiles después de la graduación. ¿Crees que las matemáticas de la escuela secundaria van a ser relevantes en la sociedad? ¿Crees que la carrera que estudiaste en la universidad será tu profesión? Hay muchos comediantes que se graduaron en estudios políticos. Todo es sin sentido. Estaba un 90% seguro de que mis calificaciones en los exámenes escritos estaban por debajo del promedio, pero aún podía compensarlas en los exámenes prácticos. Aunque la Academia Merkaba era inesperadamente bastante seria en el ámbito académico, aún no olvidaron su origen como Academia Guardiana, por lo que la mayoría de las calificaciones provenían de los exámenes prácticos. En el centro del campus estaba el llamado Salón de Festivales. Este enorme edificio que se asemejaba a un gran estadio de béisbol se utilizaba para varios eventos como el carnaval de atletismo, actuaciones musicales y festivales, pero también se usaba como una arena para las evaluaciones prácticas de los exámenes intermedios. Era lo que marcaría el verdadero clímax de los exámenes intermedios. Esta evaluación práctica también era un evento Jagebel en el juego, y era la oportunidad perfecta para compensar las calificaciones que perdí en los exámenes escritos. Los exámenes intermedios serían manejados por los profesores del departamento de caballeros o instructores temporales que fueron invitados de afuera. Al mostrar a los instructores de lo que eran capaces, los estudiantes recibirían calificaciones de sus respectivos profesores. Dado que soy oficialmente un caballero de grado 5, el instructor no debería ser tan fuerte. Además, sus expectativas también serán bajas, obtener altas calificaciones será pan comido. Si recuerdo correctamente, había calificaciones extra por derrotar al instructor, ¿verdad? Era la mejor oportunidad para elevar mis calificaciones promedio que ya se habían ido por el desagüe. Agarrando fuertemente el resguardo de identificación del examen que recibí, el cual tenía las palabras «Equipo B» escritas en él, caminaba hacia el centro del estadio cuando los vítores resonaron desde las gradas. Buena suerte, novatos. Mis gastos mensuales dependen de ti, buena suerte. En las gradas estaban estudiantes de segundo y tercer año, además de varios estudiantes de cuarto año que ya habían completado sus exámenes. Podía entender a los estudiantes de tercer año, pero ¿no era hora de que los estudiantes de cuarto año comenzaran a buscar trabajo? De todos modos, era cierto que ver a la gente pelear era lo más emocionante del mundo. En la multitud, también había un personaje conocido de los estudiantes de tercer año, Nene del Mercado Negro. Esa era alguien que a menudo aparecía en eventos como este y animaba a apostar para ganar dinero. Corritín. Me volví hacia esa tenue fuente de sonido y encontré a María agitando su mano con entusiasmo. Naturalmente, estaba saludándome. Buena suerte, te estaré animando. Junto a ella estaban los estudiantes de segundo año que a menudo rondaban con Marí. Sin darme cuenta, sonreí al ver que se llevaba bien con todos a su alrededor incluso después del incidente con el vampiro. ¿Qué demonios? ¿Tú, eres amiga de la Senior Marie? ¿HNN? Jaeger y Lark me enviaron miradas de asombro. Dick. Eso es imposible. Pensé que eras igual que nosotros. Dejando atrás a los jóvenes mocosos que estaban llorando lágrimas de sangre, esperé la evaluación práctica del equipo a que se llevaría a cabo antes de la nuestra. Como era solo un examen intermedio, no se utilizaron las funciones elegantes del estadio, pero el gran escenario ya era suficiente para abrumar a los estudiantes. Equipo A: Doran Worska, Alicia Arden. Y 15 estudiantes del equipo A subieron al escenario. Los estudiantes tomaron sus pruebas en grupos así porque de otra manera tomaría demasiado tiempo. ¡Bah! La multitud dio un rugido atronador. Eso era de esperar porque, incluso aparte de su fuerza, tanto Doron como Alicia eran celebridades famosas entre los estudiantes de primer año. Doron Barsky. Como el vicecapitán de los mercenarios Barsky,
era un especialista que se especializaba en cazar demonios en las afueras. La mayoría de los estudiantes de último año habrían oído su nombre, al menos. Era una potencia que se creía que pronto se convertiría en el próximo capitán de los mercenarios Barsky. Por otro lado, Alicia era más conocida por su linaje que por su fuerza individual. El más fuerte caballero de grado único que dominó toda una era sin igual, el emperador de la espada Garrand. Aparte de ser su nieta, el valor del nombre de la familia Arden ya era ridículamente enorme. Estaban expandiendo agresivamente sus fuerzas y cada gran ciudad tenía un dojo construido por los Arden. Además, también enviaban regularmente instructores al ejército para enseñar esgrima antidemonios y estrategias. Se decía que el reino de Elrond pagaba a la familia Arden decenas de miles de monedas de oro cada año solo por las tarifas de entrenamiento, y eso era prueba de cuán enorme era su valor de nombre. Incluso había la maestra de espada Lonia Arden siguiendo las huellas del emperador de la espada y, por lo tanto, los Arden estaban actualmente en la cúspide de su fama. Incluso dentro del departamento de caballeros de la Academia Merkabah, probablemente había bastantes caballeros que estaban aprendiendo la esgrima Arden. Y dado que Alicia Arden era la nieta directa de esa renombrada familia, estaba destinada a estar en el centro de atención, quisiera o no. Tenemos invitados especiales para los instructores de este examen. Son las élites de la familia conocida por su destreza con la espada. Los Arden, por favor, den la bienvenida a las 5 espadas del primer escuadrón de espadas. 5 espadachines subieron al escenario para enfrentarse a los 15 estudiantes del equipo A. Jenny, Sirin, Lena, Milla y May. Ellos eran los espadachines que estaban directamente bajo Lonia Arden y la seguían a todas partes. La razón por la que Lonia Arden visitó la ciudad Merkabah fue porque pronto asumiría el cargo como una de las instructoras oficiales de la academia. En este evento, Alicia sería totalmente demolida por Lunia y se enfocaría de todo corazón en la esgrima por frustración, ¿eh? ¿Dónde está Lunia? Amigo, llámala Lady Lonia. No es tu amiga, ¿verdad? No podía verla. Los únicos instructores que estaban en el escenario eran los 5 espadas. ¿Qué estaba pasando? Dean. El examen práctico comenzó mientras buscaba a Lonia Arden. Atacar. Aunque las 5 espadas estaban todas al nivel de un caballero de grado 2, los estudiantes también tenían 2 caballeros de grado 2 entre ellos y también triplicaban a su enemigo en número. No era un enfoque equivocado y los estudiantes del equipo A se lanzaron simultáneamente hacia las 5 espadas. ¿Necesitamos contenernos? Son estudiantes, así que sí. Ten cuidado con el que tiene espadas voladoras. Es fuerte. Las 5 espadachinas formaron una formación mientras sacaban su aura. Era la formación grupal que solo podían usar los espadachines de la familia Arden. Formación de espadas Arden. Aura condensada de 5 espadas. Las 5 espadachines dispersaron la aura dentro de sus espadas hacia el suelo al mismo tiempo. El ataque de aura de 5 espadachines que compartían la misma técnica de esgrima se reunió para formar una enorme aura de espada. Era como un golpe en su extremo, pero llegó como un desastre natural para los estudiantes. ¡Bang! Afortunadamente, su golpe de espada no estaba dirigido a los estudiantes. Después de aterrizar en el suelo, el aura sacudió el terreno y creó una enorme capa de polvo. ¡Wack! No puedo ver nada. Cuando están en desventaja numérica, bloquean la vista del enemigo. Su respuesta bien entrenada era algo que era posible no por su fuerza individual, sino por su experiencia acumulada. ¡Cuac! ¿Qué? Los estudiantes no pudieron responder a tiempo, no porque fueran débiles, sino porque eran inexpertos. Si yo fuera ellos, habría hecho que todos retrocedieran al fondo del escenario y reorganizara la formación o buscara formas de eliminar el polvo. TCH. Incapaz de verlos más tiempo, Dorrón manipuló sus espadas mágicas. Respaldado por su telequinesis, las espadas giraron a una velocidad aterradora. Como las hélices de un helicóptero, crearon un vendaval que levantó el polvo. Fue entonces cuando alguien saltó hacia él a través de la capa de polvo. Era una de las 5 espadas, Milla de la espada ilusoria. Ella saltó inmediatamente después de ver que Dorrón había movido sus espadas mágicas lejos de su cuerpo. ¡Kang! Las 2 cimitarras de Milla chocaron contra la espada de repuesto de Dorrón.
Dorrón era un veterano y no sería derrotado tan fácilmente, pero estaría en desventaja hasta que sus espadas mágicas regresaran a él. Señor Dorrón. Seré tu oponente, joven señorita. Oh. Otra rompió la capa de polvo. Ella era la espada rápida, Jenny, quien usó su larga hoja para presionar la espada de cazademonios de Alicia. Ah, me estás marcando. Bueno. 3 de nosotros serán suficientes para lidiar con 10 estudiantes. Además, también necesitamos evaluarte adecuadamente, joven señorita. Alicia intentó empujar a Jenny después de parecer estar de mal humor por sus palabras, pero fue en vano. En cambio, fue engañada por la finta de Jenny y pronto terminó en el suelo después de ser derribada. Tu postura es demasiado fácil de derribar, joven señorita. Cajik. Alicia esquivó el ataque descendente de la vaina rodando por el suelo mientras Jenny esperaba a que ella se reacomodara. Oh, como se esperaba de las 5 espadas. Están a la altura de su nombre. Mira. Todos están cayendo como cañas excepto Alicia Arden y Doran Worska. TCH. Uno de ellos realmente debería intervenir y hacer un contraataque, aunque terminen permitiendo un golpe. Los ojos de la audiencia se dirigieron naturalmente hacia Alicia y Dorrón. Ellos eran el orgullo de los estudiantes de primer año. Su esgrima contra caballeros del mismo grado era tan elegante que cualquier cosa similar sería difícil de ver en peleas entre estudiantes. Wack. Es demasiado rápida. Haz algo al respecto. Por otro lado, los 3 estudiantes estaban siendo completamente devastados por las 3 espadachinas. A pesar de que las élites de Arden estaban conteniendo su fuerza para que los profesores que observaban tuvieran tiempo de dar calificaciones, los estudiantes seguían siendo muy débiles y parecían estar a punto de ser aplastados en cuestión de minutos. Dorrón, parece que va a ganar. Ven. Espada de espíritu de fuego. Espada de hierro pesada. Oh. Recordó las espadas mágicas después de quitar la nube de polvo a su alrededor. Milia había estado suprimiendo a Dorrón con sus 2 cimitarras, pero ahora estaba siendo suprimida después de que Dorrón recuperara sus 5 espadas mágicas. A este ritmo, inevitablemente terminaría perdiendo, porque Dorrón también tenía tanta experiencia como las 5 espadas. Kang. Cook. Mientras tanto, Alicia estaba de rodillas con frías gotas de sudor recorriendo sus mejillas. Ella y Jenny estaban justo frente a frente, con la espada de Jenny justo debajo de su mandíbula. Te dije que necesitas practicar, idiota. Como esperaba, Jenny pudo neutralizar a Alicia con facilidad a través del combate cuerpo a cuerpo. La pregunta ahora era si Alicia podría deshacerse de la espada del oponente que estaba justo al lado de ella con solo un espacio de 10 centímetros entre ellas, pero Alicia carecía tanto de comprensión como de conocimiento teórico sobre cómo salir victoriosa de una pelea tan cercana. Necesitas practicar más, joven señorita. A este ritmo, ni siquiera podrás alcanzar los pies del Sorgerand o de la Lady Donia. Whoop. Kang. Kagang. A pesar de que se habían lanzado hechizos antiletales sobre las hojas de sus espadas aún emitían un ruido feroz con cada choque. Eso era un signo evidente de cómo sus golpes se volvían cada vez más feroces. ¿Te llamas a ti misma sucesora del emperador de la espada con habilidades como estas? Yo. Jenny la espada rápida estaba prácticamente acosándola en este punto. A pesar de que Jenny debería poder neutralizar a Alicia con facilidad, estaba tardando más tiempo del necesario. ¿Se le dijo que hiciera eso? Eso era algo que Lunia debería estar haciendo según la historia original, pero ahora era Jenny quien lo estaba haciendo. ¿Le dijo Lunia que hiciera eso o algo así? Probablemente ni siquiera necesites graduarte en este punto, podrías dejar la academia y regresar a casa a entrenarte a ti misma. No. Sucedió en un instante, pero no me perdí como las pupilas de Alicia se convirtieron en forma de diamante. ¿Iba a verlo? ¿El dominio? Sus ojos de los límites se abrieron y justo cuando estaba a punto de ver a través de la brecha entre las dimensiones, cuando estaba a punto de mirar ese mundo de tiempo suspendido, su cuerpo se quedó rígido como si estuviera asustada. ¡Bam! Después de ser golpeada por la espada de Jenny, Alicia rodó por el suelo varias veces.
A pesar del hechizo antiletales, la espada había sido blandida por un caballero de grado 2 y eso hizo que Alicia permaneciera en el suelo durante mucho tiempo sin señales de levantarse. Aún no, Aún con los ojos abiertos, Alicia no miró hacia el dominio. En conclusión, el equipo de instructores tuvo una victoria abrumadora en la lección práctica del equipo A. A pesar de que Dorrón logró una espléndida hazaña al derrotar a Milia, se rindió inmediatamente después de ver a los 4 espadachines restantes. Después de eso, era el momento del equipo B al que había sido asignado. Los únicos que conocía en este equipo eran Jaeger y Lark. El instructor contra el que 15 miembros del equipo B tenían que luchar era. Espera, ¿has estado bien, Corren Morg? Lunia Arden. Ella subió al escenario por sí misma. Hola. Pero, ¿por qué? Fin del video. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gusta esta historia, puedes dar tu me gusta y comentar, estaré leyendo todos los comentarios. Recuerda que puedes encontrar más contenido exclusivo de esta y otras novelas en nuestro Patreon, dejaré los links en la descripción.